Ya estamos. Hello, dear, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai, este podcast en el que hablamos de boys love, ships, manguas, novelas, entre otras cosas. Hoy estamos en la sección de entrevistas y en esta ocasión traemos a alguien que llevo un buen rato siguiendo sus pasos, llevo un montón de tiempo leyéndola y hace relativamente poco, unos meses, estoy en su Patreon. Y eso ha dado la oportunidad a invitarla a este programa, a que me diga que sí, porque te voy a ser sincera, ya el que nos estás escuchando, yo decía, me va a mandar al diablo, me va a decir que no. Hoy platicamos de eso. La entrevistada, como pueden ver en el título, es Yales Red. Si no la conocen, es posible que hayan estado debajo de una piedra en el mundo de los ships, porque yo creo que Yales me apareció un montón, tengo que confesar que al inicio con memes. Creo que la conocí mucho por los memes de las ships que yo seguía. Ahorita también platicaremos un poco de los fandoms, porque siento que compartimos, no solamente tú y yo, sino la gente en general, compartimos ciertos fandoms muy específicos. Entonces yo empiezo a seguir los memes de Yales, que principalmente estaba yo con Udomens, Handigram, o sea, fandom al que yo me entraba, fandom en que en algún momento iba a topar con un meme chupos reales. Bueno, es así como llego a su página, poco a poco me entero que tiene fanfics, poco a poco me entero que la funan a cada rato, básicamente le dan baje a sus cuentas de WhatsApp a cada rato, y de pronto hace un año y cacho se abre un Patreon y empieza una locura ahí en el mundo del fanfiction. Debo decirlo que yo no he visto a mucha gente que lo haya hecho, de hecho en español no conozco a nadie, así que vamos a dar un poco de ese término. Y bueno, para las primeras personas que están viendo por primera vez este podcast o escuchándolo desde Spotify o YouTube, soy Gaby Figueroa, me presento, soy autora de BL y la conductora de este programa desde hace ya 6 años. El Fuyoshi Senpai se caracteriza por ser un podcast que tiene spoilers, en el que no nos cortamos nada. Entonces, en el caso de las entrevistas, la mitad de la entrevista son mis preguntas, porque soy una persona muy chismosa y realmente por eso estudio comunicación. Y hago estas entrevistas porque como autora a veces me siento muy sola, a veces no sé ni para dónde ir, me gusta conocer los procesos creativos de otras personas que también están escribiendo, también cómo manejan su vida escritoril, y entonces la primera parte es chisme mío, de mis intereses personales de conocer a la autora, y la otra mitad son preguntas que hemos realizado a la audiencia, en este caso de Yales. Así que bueno, vamos a comenzar esta entrevista. Cualquier cosa, ya sabes, puedes escribirme aquí en los comentarios, tanto en Spotify como en mi página web. Vas a encontrar material complementario en gabyfigueroa.com, /blog, /Yales Red, que es donde va a estar su episodio. ¿Ok? Así que nada más, vamos a empezar. Yales, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast de Fuyoshi Senpai. Para comenzar, o para quienes mi audiencia tal vez no te conozca, por favor, preséntate, cuéntanos qué escribes, cuánto tiempo te ibas escribiendo y un poquito así semblanza de ti. Hola, Gaby, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, agradecerte porque me has entrevistado, me has elegido para hacer una de tus entrevistadas. Yo en realidad me siento a veces también como tú, un poco sola en ese ambiente. Creo que una de las cosas más complicadas en el mundo del escritor es poder salir de esa pequeña burbuja en la que muchas veces nos encerramos para poder justamente crear el arte y terminamos en demasiado silencio. Entonces, poder compartir con otro autor es en realidad agradable, es también de aprendizaje, es también, nos suma definitivamente, y yo soy muy contenta de estar el día de hoy acá. Si tuviera que contarte una semblanza de mí, te diría que soy como la mayoría de personas, una persona que escribió, empezó primero leyendo fanfics porque creo que es la mejor herramienta para escapar a veces de la realidad, y era una persona que estaba ansiosa y sedienta por escapar. Entonces empecé como una lectora y encontré al poco tiempo estas ganas que uno siente al leer libros originales, por ejemplo, al leer, ponte, lo que sintió Dante cuando hizo la Divina Comedia, y tuvo ganas de él hacer su propio fanfic. Yo tuve muchas ganas de corregir lo que yo creía de la realidad de otras historias. Por ejemplo, no otros fanfics, sino, por ejemplo, seguir la historia de Alicia en el País de las Maravillas, seguir la historia de Dante, seguir un libro de Jane Eyre, por ejemplo, Persuasión, corregir mi propio final. Entonces tuve estas ganas de poder crear contenido. Empecé con una página de Facebook que en realidad se hizo muy viral por los memes. Felizmente
En realidad tengo un sentido del humor un poco curioso y a la gente le empezó a agradar el sentido del humor. Y una cosa apoyó la otra en este mundo en el que a veces uno necesita más herramientas que la sola escritura para poder salir adelante. Entonces los memes apoyaron a las historias después fueron lo más importante. Y al día de hoy, después de 5 años que ya cumplí en junio, cumplo 5 años como fanficker y cumplo un año en Patreon. Cumplí un año en enero, si no me equivoco. Entonces llevo un año y medio en Patreon y me podría definir como una escritora de fanfics y una aspirante ya casi realizada a escritora de originales. Es verdad que yo te conocí por los memes, pero también después fui entrando como en todo tu mundo de fanfics. Como te decía yo, compartimos muchos fandoms, que creo que no sé por qué sucede. Tienes un TikTok, de verdad que el TikTok se lo enseñé a mi novio y le dije, mira, ya él se lo explicó muy bien, en el que hablaba sobre varias de las parejas que conforman, digamos, el multifandom de varias de nosotras personas que amamos las ships homo, porque hablabas de Honeygram, hablabas de Supernatural, hablabas de Doctor House, ¿no? Y son fandoms Good Omens, ¿no? Que todos nos conocemos, ¿sabes? O sea, casi si estás en el fan de Good Omens, estás en el fan de Supernatural, y si estás en el de Supernatural, es muy probable que estés en el de Doctor House, y así, ¿no? Todo está como interconectado. Y hablabas de esta diferencia entre las personalidades. Le digo a Antonio, es mi novio, esto le digo, es que yo no lo había logrado explicar, ¿no? O sea, yo todavía no comprendía qué sucedía ahí en esa amalgama. Entonces, bueno, gracias, porque, por cierto, también chequen su cuenta de TikTok, porque también ya tiene un montón de contenido por ahí. Pero bueno, aterricemos un poco porque me voy de fangirl. Una de las Vale, cosas que es muy divertido cuando hablas, pareces muy alegre, la verdad, me encanta. Dale, yo te escucho. Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando recién empecé a ver tu contenido y demás, yo te conocí más o menos con tus historias cuando estabas escribiendo la librería de Crowley. ¿Correcto? De Crowley, no me acuerdo si estábamos terminando la segunda temporada, primera temporada, ya no recuerdo bien. Eh, yo me suscribo a tu Patreon, ¿no? Terminando la segunda temporada. Terminando la segunda. Yo me suscribo a tu Patreon justamente en esas fechas y voy a ser muy sincera, gente, yo me suscribí porque ella puso ahí en sucesos, tú entras a Patreon, para quienes no sepan cómo funciona la plataforma de Patreon es un espacio de mecenazgo donde en teoría tú a través de una mensualidad aportas económicamente a un creador de contenido, de lo que sea. Patreon tiene espacio como para todo el mundo, está más enfocado que nada en visuales y en otro tipo de contenido más que en novelas. Yo después hablaré un poco de las dificultades de Patreon para escribir novelas, porque también tengo un Patreon. El chiste es que, digamos que tú recibes una cosa a cambio durante esa mensualidad de parte del creador, ¿no? En este caso ya les tenía tiene novelas, bueno, fanfics largos, completos, y hace poco también está empezando ahí con el tema de originales. Ahorita hablamos de eso. Entonces yo voy bajando ahí en Patreon y tiene una sección que es la de etiquetas, ¿no? Entonces ya les tenía todas sus etiquetas con cada pareja y yo veo Starker y yo así de que, para quienes siguen el podcast, no es ningún secreto que yo soy fan de la pareja de Starker, paréntesis, compuesta por Tony Stark y Peter Parker del MCU. Entonces yo dije, yo necesito, ¿sabes? Y me suscribí al Patreon de Giles, empecé a leer principalmente me consumí todo lo que tenías de Destiel, todo lo que tenías del MCU, de Tony Stark, que también tienes varias parejas de Tony Stark. Y sin duda, conforme fueron pasando los meses, también fue una realidad que me di cuenta que el Honeygram era tu gran ship, es decir, tanto a nivel de tus lectoras como a nivel de lo que tú más escribías y más producías. Cuando yo entré, creo que estábamos apenas con Querido Will, y en los pocos meses que llevo ahí, o sea, en los pocos meses que llevo ahí, trabajaste Querido Will, trabajaste El amigo de papá y trabajaste Teacher's Pet. Para mí fue como, o sea, yo soy una escritora muy lenta. Para mí fue como todos los días me llegaba una notificación de Yals de que estaba actualizando y yo decía, esta mujer no duerme, no come, yo escribo 1000 palabras al día, sí me va muy bien, te soy sincera. Y cuando yo me acuerdo que un día me llegó una notificación de que habías actualizado Teacher's Pet y contabas ahí que llevabas, creo que en la semana habías escrito 15,000 palabras. Nada más para que te hagas una idea, mi última novela, que es esta, la primera parte tiene 12,000 palabras. O sea, me tardé casi un año
y tiene 12,000 palabras. Y yo decía, yo llevo 3, 4 meses con 20,000 palabras y ya en una semana se ha echado 15,000 palabras. No, yo estaba en shock y dije, tengo que traer a esta mujer al podcast. Entonces fue por eso que estuve así como, te mandé un correíto. Entonces, bueno, ya después de, perdón, yo hoy sí voy a ser muy fangirl, perdonen, querida audiencia, es que me gana la emoción. Eh, Porque realmente no solamente admiro a Yal a nivel de escritora, a nivel de la rapidez con la que escribe, al nivel de lo que conecta con sus lectoras, sino también a un nivel de cómo ha logrado hacer un montón de cosas a nivel de fanfics. Yo empecé también en el mundo de los fanfics y la verdad es que nunca se me hubiese ocurrido tener una comunidad de fanfics, de lectoras como acérrimas. Voy a hacer como, yo escribía el fanfic y lo publicaba y me comentaban y respondía y se acabó. Tú creaste una comunidad alrededor de tus fanfics, tú realmente tienes una especie de fandom, hay que llamarlo así, o sea, de fans de tus lectoras están así de que, ¿cuándo sale el siguiente capítulo? De lo que sea que escribas. Entonces, ¿puedes compartirnos un poco cómo fue esta transición de estoy escribiendo, publicando, en dónde empezaste a publicar, y cómo fue que poco a poco fuiste atrayendo a esa gente a, digamos, al mundo de Yales Red? Primero que nada, muy contenta de poder escucharte porque a veces yo estoy muy cerrada a los comentarios. Me cuesta a veces un poco poder recibir las críticas positivas. Estoy a veces más acostumbrada y abierta a las negativas. Siento que me construyen, me hacen más fuerte, pero gracias por las palabras. Mira, si tuviera que contar cómo empezó lo del fandom, por ejemplo, es algo que ya lleva unos años, porque hay un fandom, bueno, es raro decirle fandom a mí misma, la verdad. A mí al día de hoy me sigue costando poder llamarle fandom a aquellos lectores locos que están detrás de acá, que me han hecho la persona que el día que hoy soy. Miras, empiezan creando grupos para Yales, empieza el apoyo en Wattpad, la verdad, esa es la gran historia, yo di el gran paso en Wattpad, la plataforma me la tumbaron 4 veces y creo que eso concretó, solidificó, volvió estable y fuerte a un fandom o a un grupo de lectores que dijeron, no sé, parecía que mientras más me tumbaban, más gente se apegaba al fandom. Era como que no tengo dónde leerla. Así que vamos a hacernos más fuertes. Vamos a, no sé, ellos estaban, yo a veces, obviamente, a la primera caída de mi cuenta de Wattpad, que fue por el año 2000, no sé, a ver, 2019, 2020, yo ya tenía pues 10K de seguidores en Wattpad, tenía más de 70 obras por allá, todo era del fandom de Marvel, ¿ya? Tenía obras larguísimas, ya tenía lo construido y me tumban por primera vez y a mí me cuesta muchísimo porque yo no cobraba para nada en ese tiempo, era algo que hacía yo a la par de mi trabajo real. Entonces, cuando se va esta cuenta, yo digo, ¿sabes qué? No tengo ninguna ganas de volver, no tengo ninguna ganas de volver. Hay mucha gente que tiene cierta desidia hacia mí, por algo será. No creo poder volver. La verdad es que volver a construir esto que me llevó 2 años, creo. Dije no. Sin embargo, creo que fueron las personas que estaban detrás que se solidificó este fandom, como te digo, era mientras más hablaban mal de Yales, había más gente que hablaba bien de Yales. Entonces era una pelea entre quién hablaba peor o quién hablaba mejor de Yales. Yo estaba, ¿qué está pasando? Era muy curioso, la verdad, ver cómo eso los unía al mismo tiempo. Entonces así viene la creación posterior de otras cuentas que también fueron tumbadas. Se llegó a 7K de seguidores, se llegó a 8K de seguidores, volví a subir entre 30, 40 fanfics, siempre me tumbaban. Es más, yo empecé a crear cuentas en respaldo de la cuenta. Yo tenía ya les 1, ya les 2, ya les 3, ya les 4 en WhatsApp y ya estaba preparada para la siguiente tumbada. Entonces, esto con los años fue como que yo no respondía directamente a estas críticas que se me hacían muchas veces. Tú hablaste hace poco del Starker, que es una chip que yo le tengo mucho cariño. ¿Qué pasa? Que en el mundo a veces, creo que también es parte de que es un mundo bastante joven, el de los fanfics a veces, o el de las chips, no encuentra una cosa sólida en poder respetar a veces las chips del otro, los comentarios del otro, siendo un mundo, el de la ficción, un mundo libre, ¿no?
o temáticas, ciertas temáticas problemáticas. Entonces, yo me gané muchos anticuerpos a lo largo de los años, pero nunca me vi la necesidad de responder, nunca creo yo que era mi tono responder, más bien yo agarraba esas críticas y las hacía memes, porque tengo la habilidad de hacer memes, y decir, ¿sabes qué? Yo les caigo mal porque escribo Starker y la verdad sí caigo mal, ¿no? O sea, sí caigo mal, no estamos para gustarle a todo el mundo. Entonces a la gente como que le daba risa. Yo buscaba crear un espacio en el que no vengamos a sufrir, la verdad. Inclusive si me tumban o eliminan obras o me funan o hacen campañas, me borran cuentas. Lo único que yo quería buscar en este espacio era un lugar en el que yo misma escapara de mi vida problemática real, porque todos tenemos una vida paralela al espacio en el que hemos creado, al espacio que seguro también tú has creado. Tenemos una vida paralela con bastantes problemas. Entonces yo no quería venir a crear más problemas en mi espacio. Entonces a mí me eliminaba una cuenta y yo decía, gente, no se preocupen, ya está la otra cuenta, ahí nos vemos. Y se convirtió en un ejercicio, ¿no? En un ejercicio. Cuando creo que empezó a tener problemas, cuando mm, cuando ya me cansé de Wattpad porque empezaron a poner más reglas, o sea, yo subía una historia de, literalmente podía escribir Caperucita y el Lobo y me la iban a borrar, estaba segura. Entonces, este fandom que creció con los años, que se dio cuenta que yo me podía reír de mis propios problemas, que se reía conmigo de mí, porque les encanta, a mi fandom le encanta reírse de mí misma, o sea, reírse de mí, le fascina. Mi fandom es como que me funaron y todo el mundo, ay, Yales, otra vez, también tu bebé, ¿por qué? También tú, o sea, es tu culpa, Yales. Y le dije, sí, la verdad es que sí. Y se empezaron a reír de mi propiedad, o sea, a mí me encanta mi fandom. Tiene un sentido del humor magnífico, son gente muy creativa, son personas muy creativas. Me hacen memes todo el tiempo, han hecho hasta fanfics de Yales con rayita, o sea, ponte tú, o sea, son de los más raros y también de los más increíbles, creo yo. Bueno, cuando di el salto a Patreon, yo no tenía ninguna especie de esperanza, la verdad. Porque también yo había decidido en mi vida real renunciar a un trabajo que era muy bueno en mi vida. Trabajaba en un banco antes, ¿no? Entonces era un trabajo muy serio, muy de persona seria, muy de persona ordenada, de mis cuentas, de seguro, tener seguro. Pero me cansé, porque no era lo que a mí me gustaba hacer, a mí me gustaba escribir. O sea, trabajaba en el banco de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y llegaba a mi casa a escribir de 10 a 1 o 2 de la mañana. Dormía 3, 4 horas. No me gustaba. Entonces, cuando doy el salto a Patreon, creo yo que fue el momento en el que me di cuenta, por fin, porque no lo quería aceptar, porque ¿quién acepta al día de hoy siendo humilde al menos, intentándolo al menos yo, tener un fandom, ¿no? En ese momento me di cuenta que sí tenía un fandom, porque me doy el salto a Patreon y la gente, yo dije, me va a pagar mi mamá, me va a pagar, en ese tiempo tenía novio, me va a pagar mi novio y nadie más. O sea, es fácil, yo me deposito algo por pena, pero ¿quién me va a pagar en Patreon? O sea, dije yo, qué barbaridad, qué locura estoy haciendo. Y sin embargo, al mes de creado Patreon, yo tenía 20 Patreons, y yo dije, no, si hay gente rara, si hay gente que me quiere. Yo le llamo gente rara a la gente que me quiere. Qué barbaridad. Entonces ahí me di cuenta, como dices tú, de estos seguidores que al día de hoy son casi mis amigos porque me bromean todo el tiempo, me hacen ediciones en TikTok, me hacen memes, se hacen tatuajes, no sé si viste lo del chico del tatuaje, se hacen tatuajes, o sea, son mi familia y son todo lo que tengo ahora. A ver, aquí debo comentar algunas cosas. Como yo empecé el podcast, ahí te voy a contar, porque yo nunca hice comunidad con mis fanfics. Era yo una persona muy, mi novio igual me regaña porque me dice luego tú nada más llegas, dejas y te vas, ¿no? Yo tenía cuenta en fanfiction desde 2006 y siempre fui una escritora lenta. O sea, ahorita que tú me estás contando que llevabas 2 años y llevabas 70 historias, yo en 12 años hice 70 historias, más o menos. O sea, el nivel de productividad que yo tenía era brutal, ¿no? Yo escribo súper lento. Y nunca se me ocurrió como ir jalando a esa gente, simplemente iba y publicaba lo que quería y me desaparecía y volvía a llegar. Entonces yo siempre fui muy inconstante, así que por eso me sorprende muchísimo cómo tú fuiste construyendo esta comunidad a pesar de a pesar de que
te baneaban y que eso ahorita me dices que te hizo más fuerte, que te hizo más, te construyó más incluso tu marca de autor, hay que reconocerlo. Creo que allá Bastante afuera también tienes, publicidad. sí, tienes una fama, hay que reconocerlo allá afuera, un poco de, ya, las historias de Yals, ¿no? De ya la volvieron a bajar y con justa razón y bla, bla, bla. Yo nunca he entendido, voy a ser muy franca, todo el hate que llegan a tus historias, porque yo también escribí Starker, por ejemplo, tuve 2 fanfics Starker, nunca me tocó una sola, nada, o sea, yo veía que se peleaban en el fandom, no sé cómo explicar esto, yo veía que se peleaban en el fandom, ya llegaban a bajar cuentas, fue muy sonado en algunos casos de algunas autoras a las que llegaban a tumbarlas, ¿no? Eh, o por la edad. Esa también era una cosa que jamás voy a entender, el hecho de que como ya tienes más de 20 años, que es una franja de edad muy para abajo, pues ya porque tienes más de 20 años ya no puedes estar escribiendo fanfics. Entonces, bueno, dejando eso de lado, el chiste es que es verdad que yo decía, ¿por qué les pasa? O sea, ¿por qué sucede todo esto, no? Yo siempre estoy como muy alejada del fandom, de alguna forma, y creo que eso también me impidió hacer de alguna manera comunidad. Pero me pasa cuando empiezo el podcast. Mi podcast tiene 6 años y había gente que me contaba que llevaba escuchando el mismo episodio 10 veces, ¿no? Y fangirleaba y te decía, es que, ¿cuándo subes un nuevo episodio? Y empezaban como una especie de, que tú decías, ¿cómo llamar a estas personas? ¿No? Porque sí, son mis escuchas y les tengo un cariño, nosotros teníamos un Discord y ahí se la pasaban toda la tarde. Y era como, ok, ¿cómo le pongo nombre a esto? Porque tú no estás pensando de alguna manera, o por lo menos yo no pensaba como, oh, soy influencer, o oh, soy creador de contenido. Yo lo hacía por hobby y de pronto tienes esta gente que notas que te quiere, como tú dices. Y yo decía, ¿qué está mal en nuestras vidas que tienes que escuchar 10 veces mi episodio de 3 horas hablando de Naruto? ¿No? O sea, what is wrong with these people? Yo también las quiero muchísimo, pero también digo, tenemos problemas, hermanas. Entonces, sí entiendo perfectamente esa rara de llamarle fandom, pero una vez sí se da cuenta que sí hay un fandom ahí, ¿no? O sea, yo lo veo desde fuera en tu caso y digo, sí, o sea, Giles tiene fans. Ahora las preguntas que me dejaron ahí hacia ti en esta entrevista, había unas que eran como, Giles, ¿quieres ser mi alfa? Giles, ¿quieres casarte conmigo? Y yo en plan de, voy a hacer la de Celestina en este episodio. Entonces, nada, felicitarte porque creo que hoy en día es relativamente complejo llevar a cabo una comunidad, más en espacios como lo son los fanfictions o la generación de contenido digital, principalmente porque yo creo que personalmente, creo que hay mucha gente que no le da el valor a la creación de historias, que sean originales o que sean de personas comunes y corrientes, llamémoslo así. Y a veces lo veo con las mismas autoras, o sea, autoras que son conocidas, la gente se baja los PDFs, le da cero relevancia al trabajo que hace alguien allá afuera, porque, y principalmente con los fanfiction yo lo veo así, ¿no? Es como, la gente lo hace por hobby, ¿por qué alguien me cobraría por contarme una historia de un fanfiction? Entonces, sí me gustaría como chismear esa parte ya. ¿Cómo dices, vale, voy a pasar a Patreon? O sea, a mí cuando me bajaba mi cuenta de Wattpad, me pasó por Esclavo del Deseo, que es una novela de incesto. Es que te digo, yo también me he metido en cada tema. Entonces me la bajan un capítulo después de por fin el Go Go Go. Al día siguiente, pues, la cuenta bajada por completo. Y lo que dije fue, pues me abro un Patreon, ¿sabes? Patreon tampoco me ha ayudado mucho con el tema porque tú también me censuró algunas cosas, pero bueno, ya luego platico de eso. El chiste es que empiezo a abrir el Patreon ahí porque digo, vale, me cerraron Wattpad, estoy hasta la ñonga, me voy para Patreon, ¿no? Ese fue como mi pensamiento. Pero en tu caso, ¿cómo fue que dijiste, vale, vamos a intentar aquí en este espacio? Um, para poder yo dar ese salto, la verdad, como te dije, tenía muy poca fe, pero yo había buscado plataformas antes donde no me pudieran, uno, bajar historias, eliminarlas. Y si bien todos conocemos AO3, porque obviamente es la mejor plataforma donde tú puedes subir lo que te dé la gana y no tienes ningún problema de limitaciones, yo quería buscar una manera en la que yo pudiese también crear una comunidad. Porque, eh, ¿por qué quise esto? Primero y nada, todos sabemos, no sé por qué, pero AO3 es una plataforma en la que no hay mucha interacción entre el lector y el escritor.
No hay mucho relacionamiento. Es una plataforma en la que siento muy lejana, muy fría el contacto, a pesar de que es magnífica para poder encontrar cualquier tipo de contenido, tienes toda la libertad del mundo, como ya te dije. Sin embargo, yo sentía muy frío el contacto. Yo al día de hoy tengo ahí una sola historia de consumo abierto, que es El Dulce Mundo de Will Graham. Sí tiene bastantes lectores, tiene bastantes comentarios, pero creo que también es por la llegada de la cuenta, porque yo veo a otros escritores que no tienen la misma llegada. Entonces, eso cuesta, eso creo yo leo a muchos comentarios de otros escritores, ¿por qué no me comentan? ¿Por qué tal cosa? Yo quería crear una comunidad. También tenía poco fe de crear esa comunidad. Es un poco contradictorio mi mensaje, porque no tenía nada de fe y al mismo tiempo tenía toda la fe de poder crear una familia. Y creo que me volví celosa de mis propias historias en su momento, porque yo estaba un poco cansada del tema de Wattpad. Estaba un poco cansada del tema de Wattpad. Entonces dije, mira, yo quiero crear una comunidad donde nadie me diga nada, donde pueda escribir lo que yo quiera con libertad. Quiero poder crear un lugar donde reconozca, si sean 10 personas, porque yo juraba que iban a ser 10 personas, y sabes que conozca a estas 10 personas y pueda identificarlas, y sabes que agradecerles mucho, y bueno, tendré pocos lectores, no tendré comentarios, pero sabes que al menos me voy a sentir segura de que las personas que me están leyendo van a ser personas que me quieren. Porque tú primero que nada para pagarle a alguien por un fanfic, pagarle a alguien por un fanfic, habiendo un mundo infinito de fanfics, de infinito de escritores, de temáticas, de límites, de chips, del hashtag tal cosa. O sea, si tú quieres un fanfic de Will Graham teniendo 25 años, que le gusta comer carne, que le gusta tal cosa, ese hashtag va a estar ahí en Audrey. Entonces yo dije, ¿quién se va a atrever a pagarme por un fanfic habiendo un mundo tan vasto, no? Entonces dije, van a ser 10 personas, van a ser 10 y ¿sabes qué? No importa. No importa, ya recibí mucho cariño en el tiempo, recibí muchos comentarios, yo subí una historia a Wattpad y a las 2 horas tenía 100 comentarios ya. ¿Sabes qué? Ya lo viví, ya lo gocé, ya lo aprecié, me leyeron, disfruté ese cariño de las personas. Ya llegó el momento en el que, ¿sabes qué? Yo necesito escribir para mí, porque empecé a perder esta sensación en la que uno escribía para sí mismo, porque al ver tus proyectos tumbados en la plataforma de Wattpad, al ver todas las historias eliminadas, yo no las perdía porque obviamente yo manejo el Drive, pero se perdía esta cosa que con la ilusión con la que tú lo subías, ¿no? Con la que tú creabas algo. Y a mí me dijeron que Patreon era una plataforma que difícilmente te eliminaba algo. A mí al día de hoy no me ha eliminado nada, felizmente, no he tenido problemas con Patreon, los quiero mucho, los mando besos desde acá, los amo, son todo lo que tengo, literalmente. Eh, y dije, ¿sabes qué? Quiero un lugar donde tenga 10 personas, me lean las 10 personas, pero nadie me elimine nada, no importa. Y al mismo tiempo, creé Patreon, porque renuncié a ese trabajo que te dije. Y renuncié sin tener ninguna especie de backup, de apoyo, de dinero, de nada. Yo un día agarré y dije, me cansé. Abajo el capitalismo, dije, de la nada. Dije, no, me cansé, no puedo seguir yendo a un banco, no puedo, a mí me gusta escribir. Es lo único que sé hacer bien, creo yo, y lo único que lo hago con ganas también. ¿Y qué pasa? Que yo escribía 5.000, 10.000 palabras al día y no tenía horas para hacerlo. No tenía horas, necesitaba renunciar para escribir. ¿Quién me iba a mantener? Sabrá Dios. O sea, yo dije, viviré de sopa instantánea, algo pasará, me moriré antes, no sé, lo que sea. No me importa. ¿De qué viviré? De amor, dije yo. Porque la verdad es que no podía más. Entonces dije, voy a dar el salto a Patreon, o café. Y sin embargo, funciona, porque bueno, ya tenía un fandom un poco sólido, y funciona, creo yo, porque, no sé, las historias ya me habían hecho, como te digo, una fama de mala persona y de buena persona, ¿no? Entonces, hay que leer a Yales por curiosidad, aunque sea, hay que leer a Yales porque es buena al parecer, ¿no? Y felizmente di el salto a TikTok el año pasado, y creo que le puse un rostro a estas historias o a esta funa que tanto querían conocer quién estaba detrás, y funcionó aún mejor, ¿no? Ahora no son 10, son mucho más, pero y se volvió un negocio rentable.
Mira, si me haces la pregunta de por qué demonios alguien le pagaría a alguien por fanfics, es tema de tesis, no sé, yo le pregunto a veces a mis lectores, les he dicho, oye, no tienes en qué gastar, o te gusta tirar plata, o de repente, no sé, tienes mucha plata, eres millonaria, fácil, hay mucha gente que no, que en realidad hacen un esfuerzo mes a mes por realizar este pago, hacen esfuerzos grandísimos, hay gente que lo pide de regalo, hay gente que, de cumpleaños, ¿no? Hay gente que ahorra, hay gente que, porque yo sé que estamos en un mundo donde no todos tenemos el privilegio de poder gastar, menos aún por historias. ¿Y cómo funciona esto? Pues sabrá Dios, la verdad. La gente es rara, David. La gente es rara. ¿Qué te puedo decir? No lo sé. Están locos. Es mi conclusión. Es mi conclusión. Yo te voy a contar algo que me sucedió porque yo nunca había suscrito a ninguna historia mensual, es decir, yo nunca había dicho, voy a pagar, o sea, tienes tu mensualidad de Kindle Unlimited, ¿no? Por ejemplo, y vas ahí saltando de libro en libro, que es lo que hago yo. Y a menos que me encante mucho una historia, investigo al autor. Pero nunca me había suscrito a alguien que me prometiese subir historias, ¿no? Y en mi caso yo estaba justamente también abriendo mi mensualidad. En mi caso son novelas originales desde el inicio. Ha sido hace poquito intenté experimentar con un fanfic. Esto no tiene nada que ver, perdón. Es que yo siento que más que entrevista estoy chachareando con una amiga. Sorry, audiencia. Me Eh, encanta, dale, tú, me encanta. pero justamente fue eso. O sea, yo tenía una idea de una novela original y no es un tema, no es una temática popular, no es un género muy leído en el BL. eh, entonces estuve en plan de, no sé cómo me voy a vender esta novela, ¿sabes? Porque yo tengo novelas a las que les va muy bien y novelas a las que les va de regular para abajo, ¿no? Eso es una realidad. Ujú. Y yo imprimo mis novelas, saco preventas, hago mercancía. Entonces, cada novela para mí es un arriesgue monetario, ¿no? Entonces, a veces digo, pues yo quiero escribir X cosa, pero si no tiene rentabilidad, igual y me voy a la quiebra y no llego a fin de mes, ¿no? Entonces dije, voy a probar esta historia como fanfic. Y ya tenía mucho tiempo que no escribía fanfictions, unos 3 años más o menos que escribía un fanfic, y empiezo esta historia versión fanfic. Y se me hizo súper fácil promocionarla, súper fácil subir el nivel de lectura de ese fanfic. Y dije, ay, qué triste. O sea, me resultó literalmente triste porque eso mismo, intentarlo vender en original, es una labor mucho más complicada. Que igual es mi cabeza la que me dice esto, igual soy yo la que está pensando demasiado en esto, ¿no? Pero sí es verdad que tiene cierta facilidad de llegar a una audiencia porque esa audiencia ya está como más específica, ¿sabes? Es como, vale, yo le voy a tirar a la audiencia que ve esto, entonces sabes a dónde tirar la diana, ¿no? En cambio, cuando haces No, un... totalmente. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, por ejemplo, yo me tengo cero fe al hecho de los originales. Yo me tenía cero fe. Ya, es más, en una funa leí súper graciosa esa funa donde decían de todo, que ella no puede escribir otra cosa que no sea fanfics, ¿no? Entonces yo, de la nada, no sé si has visto, pero yo empecé a crear historias originales en TikTok. Dije, ya, dijeron que no puedo escribir historias originales. A mí la única manera en la que me gusta responder a las funas es haciendo cosas, porque ponerle nombre a las personas de funas, confrontaciones, me aburre la verdad, yo no sé esas cosas. A mí me dieron ganas de ser originales. Pero te digo que a mí los haters o las funas me han hecho crecer muchísimo, me han hecho crecer muchísimo. Yo empecé a hacer originales justamente por eso, y te daba la razón totalmente. O sea, ¿quién demonios me va a leer a mí un original si no está Hannibal y Will, por ejemplo, ¿no? Que quién demonios, ¿cómo promociono esto? ¿Qué foto le pongo al TikTok? ¿Qué cara le pongo? ¿A qué fandom llamo? O sea, alguien hágame caso. Pero no sabía cómo hacerlo y empecé a crear 3 historias al mismo tiempo. Hice la de la doctora y la paciente, hice una profesora y una alumna, e hice Bruno y Tony, que son 2 chicos. Las 3 se hicieron más virales que las propias historias Hannibal. Entonces, de Hannibal y Will. Entonces yo dije, jaja, qué gracioso. Ya, por fin, ya probé que sí puedo escribir originales. Hola, ya, ahora me voy a seguir escribiendo los libros, porque estoy escribiendo unos libros, ¿no? Entonces tengo a los fans de Bruno y Tony acá en la nuca, que me respiran. Los tengo ahí todo el tiempo porque me están pidiendo la historia, y aunque me encanta escribir, aunque ame escribir y es todo lo que haga, tiempo no tengo, lamentablemente. Pero fue muy, a ver, si nos ponemos lógicos, creo que yo ya tenía un segmento ganado felizmente en TikTok, y por eso
eh, aprobaron las historias, ¿no? Les gustó los originales. Ya en mitad del fandom que tengo allá en TikTok, ya no es por Hannibal y Will, sino ya por historias generales, felizmente, lo cual hizo animarme a los libros originales, pues, ¿no? Porque como tú, qué miedo escribir originales. Bueno, tú lo hiciste desde un comienzo, y felicitaciones, porque eso da súper miedo. Da miedo, ¿sabes qué? Darse cuenta de repente que no escribes tan bien si no escribes sobre una chip. Imagínate que yo descubra de la nada, de repente no soy yo, es la chip nada más. Y dije, no, maricón al 100%, dije, no, me muero de miedo. Pero ya lo estoy superando, ya lo superé, tengo terapia día a día conmigo misma. Sí, sí les gusta lo que... Al día de hoy, después de tantos años y tantos lectores, yo me sigo preguntando si escribo bien. Algún día lo sabré, algún día lo sabremos, pero yo no... Esa es mi duda más grande, creo ya. De hecho, eso también fue mi motivación. Yo venía de fandoms, yo también estaba en el MCU, no hice tantísimos fanfics como tú, hice 70 en muchos años, y lo mismo me pasaba, yo estaba dale y dale en el podcast diciendo, algún día voy a escribir una novela, y estoy escribiendo una novela, y era mentira. Yo empezaba y abandonaba, porque justamente era ese miedo de decir, sale, me leen como fanficker, porque no me iba mal como fanficker, pero quién sabe si alguien está interesado en historias originales, ¿no? Y cuando sucede esto de que yo estaba dale, dale, duro y duro en el podcast, un día mis lectoras me dicen, bueno, no eran mis lectoras en ese tiempo, eran pues mis escuchas, me dicen, Gaby, ya ahorramos para tu novela, ¿cuándo sale? Era cerca de diciembre. Ya tenemos el dinero, eran un grupito de 20 personas que estaban así de que ya ahorramos para la novela, ¿cuándo sale? Y yo ya estaba por tirarla a la basura, ¿sabes? O sea, tenía yo 3 cuartos de esa novela y yo así de que voy a arrojarla a la papelera. Y dije, tengo dos opciones, o les digo que sí o les digo que no. Y fue ahí donde la presión de ellas, más que nada, fue lo que me llevó a publicar originales. Pero yo estaba también aterrada, ¿eh? Pero a lo que iba yo a contarte ese ratito era que cuando yo me suscribo a tu Patreon, recuerdo que para mí la sensación fue, me caga estar navegando en internet buscando, yo ya tengo cierta edad, y lo que sucede a veces es que buscas fanfics de X ship, ¿no? O de cualquier cosa. Y te encuentras con un montón de historias muy mal escritas. Yo de adolescente no tenía el más puto problema en leerme algo escrito con las patas. O sea, yo leía cosas inviables, ¿no? Pero ya en esta edad ya no puedo. O sea, es que veo mal uso de las palabras, veo que no saben ocupar los guiones, veo faltas Te quitan... ortográficas. Sí, sí, ves ciertas incoherencias a nivel garrafal que dices, bueno, sí, la chica debe tener 12 años como yo lo estuve alguna vez, está empezando, no puede ser dura con ella porque todos empezamos así, pero yo no puedo leerte, amiga, o sea, me resulta imposible. Entonces yo decía, mira, el día que yo quiera leer un fanfic, voy a tener el Patreon de Giles voy a decir, hoy a ver qué chingón me leo. Y no tengo que andar buscando entre el catálogo de 1000 personas, sino nada, voy aquí y busco, hoy quiero verme los de Stiels, hoy voy a tratar uno de Homelander, hoy no sé, ¿no? Era como, para mí fue como esa tranquilidad, esa seguridad de, es un lugar seguro al que acudir a buscar historias que me gustan. Y cuando diste el salto a originales, yo me chuté, por ejemplo, la que publicaste de Tony, y sí, también vi toda la gente así de que, danos más de Tony, y dije, interesante, porque te aventaste con una historia, dirías tú, original, pero no solamente una, sino fueron 3 al mismo tiempo, yo seguí las 3, mi novio le gustó la de la psicóloga, eh, entonces, también me enteré que empezaste a pulir el libro, así que vamos a entrar un poco en esa transición. Llevas, como dijiste, 5 años escribiendo fanfiction, empezaste con el MCU, creo que con Hanigram y principalmente con Hannibal encontraste un eco apasionado de un personaje. Yo creo que a veces eso también es real, los personajes de cierta manera nos hablan y yo, por ejemplo, tendría también a escribir muy buenos, algunos personajes con los que sentía que conectaba muy profundo y era muy fácil de alguna manera abordar una historia desde su punto de vista porque sentías que los conocías. Pero es verdad que cuando yo creé mi primer parejita, mi primer parejita oficial, digámoslo así, yo no quería que se parecieran a ningún fandom. Yo no quería que nadie dijera, ah, Gaby agarró tal pareja, ¿no? Dije, quiero que sean míos, 100% míos. Y la historia tenía un montón de huecos argumentales, pero recuerdo que lo que yo le preguntaba a mis lectores beta es, ¿tienen química? Tú dime, ¿estos dos tienen química? Me da igual, ya sé que la historia es una mafufada, pero ¿tienen química? Se siente y me decían que sí. Y eso fue lo que me convenció, porque dices, vale, puedo escribir muy bien un fanfic, pero
que es lo que tú te preguntabas también, o sea, ¿qué tal si cuando yo intento hacer la historia mía, no funciona tan bien, ¿no? O sea, te tardas más explicando. Por ejemplo, esto es algo que sucede mucho con los fanfictions. Tú sabes que la gente conoce al personaje previamente, ¿no? O sea, tiene una imagen mental de ese personaje, tiene un bagaje cultural, llamémoslo así, de quién es, cómo es. Sabe de quién se va a enamorar, sabe más o menos cómo va a reaccionar a ciertas cosas e incluso lo que está esperando es cierta fidelidad al canon, ¿no? O sea, te aceptan un out of character, pero en general, en términos populares, digámoslo así, la mayoría de gente espera que se parezca al canon, ¿no? Y en una novela es todo lo contrario, la gente no conoce para nada estos personajes, se los tienes que presentar, tienes que introducirlos, tienes que llevarlos poco a poco para que sepan cómo se comporta determinado personaje y poco a poco a la mitad de la historia más o menos crean que saben quién es, ¿no? Y luego a la mitad de la historia les dices, sorpresa, y les das la vuelta, ¿no? Pero es un proceso mucho más tardado que requiere también de un lector más dispuesto a la paciencia que implica el iniciar esa historia, ¿no? Porque no entra de lleno a la escena. Tenía una maestra que decía, los fanfics es como empezar a la mitad de una escena, o sea, porque ya tienes como este previo, y una novela es empezar de cero, ¿no? Así que cuéntanos un poco, Yales. Yo sé que los que publicaste de estas tres historias eran principalmente historias, tiene su nombre que ahorita se me fue, epistolares, ¿no? O sea, eran a través de mensajes, la gran mayoría de ellas, la de la chica con su terapeuta a través de correo, las exnovias a través de Messenger después de que habían tronado, y Bruno y Tony también eran a través de mensajes, ¿no? No, Tony era el novio de la hermana de Bruno, ¿no? Ajá, ajá, ajá. No voy a spoilear ahorita todavía, pero ahí hay cositas de por qué son novios X. El chiste es que eran epistolares, ¿no? Después yo leí tu publicación de Bruno y Tony versión narrativa, que le hiciste un one shot. eh, y ahora que estás enfrentándote ya a la revisión, porque sé, chisme, spoiler, no sé, yo creo que ya lo habías anunciado, pero no sé si todavía está en vigor porque vi que borraste las publicaciones bien chismosa yo, bien stalker yo, perdón, vi que borraste las publicaciones de las dos novelas, que fue ella, creo que se llama, como, ahorita me repites el nombre de las chicas que son exnovias, y el de el profesor, el preferido del profesor, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le pusiste de original, la de Teacher's Pet? Porque El ya no me acuerdo. preferido del profesor, correcto. Preferido del profesor. Ah, vale, sí, sí me acordaba. ¿Cómo vas pasando a ese proceso? ¿Cómo dices, vale, ya, vi que puedo escribir originales, ahora voy a pulirlas para empezar a lanzarlas? Y aparte, bajo tu nombre real, porque vimos, todo el fandom ahí, vimos que te habías puesto tu nombre real. Mira, todo comienza, creo yo, cuando, primero que nada, yo hallo este conflicto casi identitario de poder conformar mi yo fan con los fanfics con mi yo ya original propio de lo que yo quería transmitir. Porque una de las cosas que más se me criticaron en su momento fue que si yo hacía un fanfic de Tony Stark, no era el clásico fanfic de Tony Stark donde Tony se casa con Steve Rogers y es un Omegaverse y tienen 25 hijos. No, no me agradaba mucho la idea de seguir este canon donde Tony era súper emocional, sensible, sino que yo me mandaba un rollo de, ponte, si dan palabras antes, hablándote de que Tony Stark tenía depresión, de que Tony Stark tenía muchos problemas de ansiedad, ataques de pánico y todo ese tema, porque a mí me gustaba mucho ahondar justamente en los personajes favoritos con los que hallo esta conexión. Me gustaba ahondar en historias que si bien no se despegaban del canon, no habían sido, por ejemplo, del todas exploradas en la película, exploradas en los cómics, porque he sabido que Tony Stark, por ejemplo, en Iron Man 3, él sufre estas crisis de ataques de pánico, por ejemplo, pero yo necesitaba hallarle la relación de problemas de papá, de este crecimiento problemático de una adolescencia problemática, eh, todos estos problemas me gustaba ahondarlo en 40.000 palabras y tú recién después de 40.000, 50.000 palabras podías encontrar algo de chipeo. Para mí, el disfrute estaba en este explaye de las personalidades de los personajes que más me agradaban. En Marvel es Tony Stark, en Supernatural es Dean Winchester, en Hannibal es Hannibal, también es Will Graham, la verdad.
Y en cada fandom al que yo iba, yo necesitaba explotar la parte cruda, la parte que a veces no queremos ver, pero que a mi parecer y a mi gusto, que es lo que felizmente mis lectores aceptan, aprecian, pasan, es lo que construye la historia de manera más realista. Es lo que construye. Si tú sientes, por ejemplo, que Will Graham tiene problemas de ansiedad, de pánico, de en una historia de autismo siendo canon, creo que uno siente mejor el proceso de un enamoramiento al otro personaje si es que tú conoces bien a un personaje. Si tú te puedes, por ejemplo, identificar. Por ejemplo, el problema de la ansiedad, el problema de la depresión es un tema universal en los lectores jóvenes y en cualquier persona en general. Estamos relacionados con el tema. Entonces, tú poder hallar identidad en un personaje, poder empatizar con él, creo yo que es una de las cosas que a mí más me gusta como escritora y creo que es lo que más le gusta a los lectores. Entonces yo empiezo este cambio, esta especie de mutación al mundo de los libros y al original cuando yo lanzo Teacher's Pet el año pasado. Lo que vendría a ser en el original el preferido profesor o el profesor, no sé, ni hasta el título no me lo tengo muy claro. Pero yo lanzo Teacher's Pet con una premisa, que era ya escribir lo que se me da. Yo estaba un poco cansada, porque ya era momento ya, de no seguir el canon de la típica historia de Will Graham, agente del FBI, y Hannibal Lecter, asesino serial, porque yo tenía ganas, yo soy escritora y en gran parte lectora. Entonces yo tenía ganas de hablar de filosofía. Yo me moría, yo leo, soy muy lectora de filosofía. Me encanta hablar de filosofía. Y ahora ponte tú a encontrar un fanfic que explote la filosofía como principal columna vertebral de la historia. Ponte tú que alguien quiera leerlo también. Ponte tú que quiera leerlo. O sea, primero tienes que leerte 20.000 palabras de Schopenhauer y la vida y el sufrimiento para poder saber si Will le va a hablar o no a Hannibal. Y yo dije, ¿quién demonios me va a leer? De nuevo me hice la gran pregunta, ¿quién va a leer una historia como columna vertebral con la filosofía, la literatura y la historia, que son las tres cosas que toca más que nada Teacher's Pet? Entonces yo dije, ¿sabes qué? No me va a leer nadie, pero quiero encontrar una forma en la que puedo llegar al lector. Quiero poder encontrar una manera en la que esto de acá sea procesado, porque no solamente el tema era complicado por el hecho de ser ramas tan densas como la filosofía, sino que al día de hoy la lectura es un hábito que va perdiendo un poco a veces la costumbre en los jóvenes, que va perdiendo ciertas cosas que no estamos claros, o sea, los lectores en el mundo somos un 10%, se podría decir, ¿no? A la gran masificación del mundo. Entonces, quiero que alguien lo lea, al menos mis 10 gatos de Patreon lo leerán porque los estoy obligada, o sea, me pagan, tienen que leerlo. Pero, ¿cómo hago para llegar a más gente? Entonces, yo estaba sentada un día en mi casa, muy tranquila, y sin ningún receptor de mi parte, y dije, voy a crear una manera en la que puedas leer una historia por quiero crear una forma en la que las personas lean historias por TikTok. ¿Cómo hago que jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 años lean una historia? ¿Cómo logro eso? ¿Y qué pasa? Que no hay nada, bueno, en ese momento yo me di cuenta que no hay nada más que llame a la gente que el chisme, la verdad. Que no hay nada que les encante más que el chisme. Tú le puedes decir a alguien chisme, o sea, abro un live de TikTok y me pongo a hablar de filosofía, me escucho yo sola. Pero les digo, chisme. De la nada mi cifra de 100 personas que me ven TikTok sube a 200, porque les encanta el chisme. Entonces creé este tipo de metodología en la que uno plasmaba una simple conversación por screenshots que tú en primera vista, a primera vista, veías y parecía conversación de alguien que se había filtrado a TikTok. Y tú decías, ok, hay alguien que se ha filtrado sus conversaciones, quiero leer qué están hablando. Es un profesor y un alumno. Oh my God, necesito leerlo. Yo lo lancé un día con cero esperanza y mucha fe en mí. Lo lancé y ahí empezó una viralización bastante profunda
en la que yo perdí la cuenta de cuántos lectores, cuántos me... No, olvídate, no sé, o sea, yo me dejaba el celular una hora y eso explotaba. Yo dejé de leer comentarios, era demasiado. Y me di cuenta que eso estaba funcionando a través de esa lectura. ¿Y qué pasa? Que yo hice ese mero chat que era de un solo capítulo, uno solo, porque yo iba a crear mi historia en Patreon. Y dije, obviamente eso va a ser mi ganchito para que vaya a Patreon y alguien me leerá. Pero se volvió tan viral y obviamente las personas mm, no tenían el alcance económico de poder seguir la historia y yo me las arreglé en ese tiempo para hacer la historia paralela en TikTok y la historia paralela en el libro. O sea, el capítulo de TikTok era un chat de 30 imágenes y el capítulo en Patreon era un capítulo de 20.000 palabras, un capítulo que trataba sobre ese chat y lo que había pasado detrás. Y lo que creo que eh, encontré esta parte de la que me daba siempre esta alma de querer compartir como en Wattpad. Era como Wattpad, ¿no? Donde uno sabe que tiene un fandom que no puede pagar, que no tiene acceso. Y lo quise compartir por ahí. Lo mismo pasó con el amigo de papá, y lo mismo ha pasado con cada historia. Creo que he encontrado una zona cómoda en la que puedo llegar a estos lectores y convencerlos con una promesa y decir, te prometo que este chat que te ha llamado la atención va a tener un desarrollo mucho mejor en una plataforma de paga. Te prometo. Y esa era mi gran premisa. Y felizmente, la historia, felizmente, y fue lo que al día de hoy, ¿y qué pasa? Que justo tú hablabas, perdóname que hable tanto sobre ese tema. A mí lo que más me gusta es que con Teacher's Pet yo empecé con la premisa de Hannibal y Will, pero no sé si tú has leído Teacher's Pet, pero Hannibal y Will se despegan del canon, de sus personalidades muchas veces, y haya el argumento de la historia en hechos o en un mundo que se me permitió crear de manera original y encontré esta manera de mezclar mi personalidad ya con los personajes, ya era un poco, sí, son Hannibal y Will, sí, claro, ya empezaron a dejar de ser canon en su momento. Yo acepto que, por ejemplo, a Will le quité muchas cosas del canon, a Hannibal le di demasiadas cosas de mi personalidad, que al día de hoy yo siempre jugaba con esto de que es Hannibal, pero mis lectores, ya sabemos que ya le has pegado toda tu personalidad al profesor, y me dio esta libertad de crear un mundo ya por fin mío, filosofía, literatura, historia, el personaje como yo quería tocarlo, hacerles personajes al paralelo que nada tenían que ver con la serie, con sus propios mundos, era un desarrollo, y eso fue lo que me dijo, oye, esto parece un libro, esto parece un libro, tiene más de 400.000 palabras, Eso, casi eso quería 500.000. yo, eso quería yo mencionar brevemente, el hecho de que es larguísima. Yo me acuerdo que cuando acabaste la primera parte, que era el capítulo 7 creo, una cosa así, que hasta lo anunciaste y hiciste la contabilidad de palabras, yo dije, su Mauser, o sea, y lo escribiste en también muy breve tiempo, ¿eh? Yo siempre voy a admirar la velocidad a la que escribes. Y creo, perdón que te interrumpa en esta parte, Yales, pero creo que entiendes muy bien, porque a veces hablo con escritoras, principalmente cuando estás empezando o cuando vienes de este rollo de escribir en digital para todo el mundo y así, esta recomendación de escribe lo que tú quieres y tú así de sí, pero a veces también tiene uno que pensar cómo hacerlo llegar al público. Dices, vale, quiero escribir esto, pero también tengo que pensar en la mejor forma en darlo a conocer, porque si no, voy a estar hablando con la pared. Y creo que hiciste un gran trabajo en utilizar este formato de no solamente los chats como ganchos, sino que al fin y al cabo los chats eran de alguna manera una historia en sí misma. Entonces le dabas al lector una historia completa en sí misma, le ofrecías como una versión premium, ¿no? Aparte, que qué trabajo, la verdad que trabajo, pero creo que fue una genialidad lo que hiciste y dejas contento tanto a la gente que te puede leer solamente de gratis y puede leer solamente los chats, como a la gente que dice, vale, mira, en vez de irme al cine este fin de semana, esto se va a la mensualidad de Yals, ¿no? Porque también creo que debo reconocerlo y es que
los seres humanos a veces también es que no es que tengamos poco dinero, porque mucha gente te dice que no tiene dinero y es de verdad, o sea, la economía no está como para andar tirando cosas, pero a veces dices, mira, me compro un capricho, ¿sabes? Un gasto este mes que sea un capricho, yo qué sé, un café del Starbucks, una ida al cine, yo qué sé, que son cosas que se salen de tu presupuesto muchas veces y a veces es el hecho de que te elijan a ti, ¿no? Que digan, vale, podría ir al cine y gastarme 500 pesos mexicanos, más o menos lo que te cuento que, bueno, si vas dos personas, tres personas y compras de comer, más o menos. O podría la mitad de eso, que realmente las mensualidades de los escritores que yo conozco, cobramos 5, 7 dólares, 15 dólares, o sea, tampoco es que digas, güey, me estás pagando, estoy cobrando la millonada aquí, es algo que yo me veo bastante accesible. El hecho es cómo logras hacer que los lectores digan, vale, en vez de ir al cine, me voy a meter al Patreon de Yales. Eso es una genialidad. Entonces, ahora sí, Yales, regresando a nuestro tema, tú dices, vale, Teacher's Pet, por primera vez siento que este es mi mundo, que he construido esta escuela, estas clases, porque sí empecé a leer Teacher's Pet. No te voy a decir que llegué hasta el final todavía de donde quedaste. Me quedé no, sí, me quedé en la separación. Yo bien dado spoilers aquí, pero me quedé en esa visita que hace William, perdón, bueno, sí, Will, a la casa de Hannibal cuando se está por ir. Y, bueno, no voy a dar muchos spoilers, pero el chiste es que ahí me quedé. No, todos destrozados en esa parte. Y creo también que has combinado las cosas que te gustan, eso es muy importante, pero hiciste desde un punto de vista ahí erótico y también ese atractivo del hecho de que Will fuera un estudiante muy ensimismado con este profesor que llega y le descubre todos estos mundos, que al fin y al cabo esos son gran parte de lo que es la filosofía, la historia y la literatura, son puertas que una vez abiertas en tu cabeza nunca se van a volver a cerrar, no importa cuánto trates. Eh, Les presentaste esto a través de esta historia romántica. Entonces yo creo que lograste hacer eso que es complicado, que es fusionar estas cosas que te gustan tanto, que dices, no sé cómo voy a hacer que esto sea interesante para los demás y hacerlo interesante para una serie de lectores que a primeras vistas podría no parecerles lo más atractivo del mundo. Así que bueno, diseñas este mundo, diseñas esta escuela, diseñas a los personajes secundarios que son todos tuyos, son tus original characters, ¿no? El otro profesor que también ahí tenía como mucha participación, que tiene su propio fandom, ese profesor, en esa historia, y dices, vale, ahora sí, vamos a dar el segundo paso. Y aquí yo comparto un poco lo que sucedió con tu Patreon, tú empiezas a bajar la frecuencia con la que actualizas, y esto es muy notorio porque ya les actualizaba cada 2 días, o sea, yo tenía notificaciones de su Patreon a cada rato, y de pronto se desaparece un buen rato, ¿no? Se desaparece y puede que ni siquiera fuera mucho tiempo, pero como estás acostumbrado a una periodicidad, la, la intermitencia se nota mucho, ¿no? Entonces, y tú cuentas después de unos 2 meses, creo que estás en edición, que por fin decidiste tomar Teacher's Pet, todo lo que llevabas, que ya eran 400,000 palabras, o sea, son básicamente 4 libros de fantasía, o sea, son 4 tomos de fantasía de 100,000 palabras. Decides tomarla y editarla, y que eso frenó mucho tu proceso. Entonces, cuéntanos un poco, ya decides que va a ser Teacher's Pet porque es un mundo que tú creaste, que sientes tuyo, que los personajes los sientes más tuyos, y ahora cómo empieza a hacer este salto al original con, con fines de publicación, porque es muy diferente solamente escribir un borrador original y dejarlo ahí en Wattpad y decidir hacerlo libro y tratar de publicarlo. Y mira, para darles un contexto a tus oyentes, en Patreon yo actualizaba casi diario, porque no solamente tenía Teacher's Pet, no solamente tenía también Querido Will, que hasta el día de hoy sigue en emisión. Tengo también otras novelas largas, pero también tengo cortos, que son elecciones de los lectores, ¿no? Que mes a mes votan por qué corto, que ya no son cortos, yo digo corto, pero en realidad cada capítulo puede tener 8,000, 10,000 palabras, que son parte de una saga de 10 capítulos, que lo piden mes a mes. O sea, yo tengo patrons de hace un año y medio, que nunca se fueron, que lo siguen pidiendo mes a mes. Entonces yo tenía que trabajar en 3 novelas largas, en capítulos al mes de cada historia, que era bastante ejercicio, bastante tiempo. Decidí hacer, pues, entonces por eso es que tú recibías notificaciones cada 5 minutos,
Y obviamente como buena escritora, poco de autocuidado conozco, y de comer me la sabía una vez al día y de dormir me la sabía 3 horas al día, lo cual no ha cambiado. Pero agregar el tema de la edición a mi trabajo me descubrió un mundo para mí eh, bastante horrible, la verdad. Déjame decirte, siéndote honesta, entre escritoras. Mira, el mundo de la edición es lo más horrible que he conocido en mi vida. Ahorita, que te escriba una historia de 10.000 palabras, no duermo, en 3, 4 horas te la escribo, te la doy y te la lees. Pero ponme a corregir. Ponme a corregir lo que ya escribí yo misma. Primero, ¿qué clase de porquería es esta? ¿Cómo alguien me pagó por eso? Digo, ¿cómo a alguien se le ocurrió pagarme por esto? No, ¿quién escribió esto? Lo odio. Mi primera fase, reconocimiento, odiar lo que escribí. Luego de eso, obviamente hay faltas ortográficas, porque yo escribo a la velocidad que escribo, que me ayude el corrector un poco, que me ayude yo misma, porque efectivamente algo de conocimiento por lector tengo de ortografía, de redacción, pero sin embargo se filtran errores de ortografía igual de todas maneras. Y luego de eso, decir, ¿sabes qué? Esto lo puedo decir mejor. Esto que dije acá lo puedo decir mejor. O por ejemplo, si la clase estaba sobre Nietzsche, sobre Camus, hablándote, Albert Camus, hablándote de, no sé, el suicidio, y ya lo había dicho yo, según yo, genial, lo vuelvo a releer y cosas que esto lo puedo decir mucho mejor, y además apoyado en argumentos, porque estamos hablando de un autor real, o sea, estamos hablando de filosofía publicada, no es filosofía que yo me la inventé, sino estamos hablando de autores que siguen corrientes, que son conocidas, ¿no? Que tienen que tener un sustento. Entonces yo tenía que hacer una corrección de ortografía, de narrativa, de redacción, de argumento de lo que estoy afirmando. Si el personaje tiene depresión, hablemos con fundamento. Entonces me iba a alargarme a leer un estudio médico de una tesis sobre la depresión al día de hoy actualizada, los términos según el CO2, ¿cómo se llama esto? El librito este de la psiquiatría, ¿no? De, el DM, el El DM5, DM5, el el DM5. DM5. Sí, sí. El Creo que ya van en DB5, el me 6. De metía, hecho, creo que van en el 6. sí, siempre se está actualizando, ¿no? Irme a leer el 5 sobre trastornos de la personalidad, meterme a leer sobre la depresión, el ataque de pánico, la depresión, todo actualizado, porque si tú hablas de autismo en un libro publicado, no vas a hablar a la ligera. Tienes que ser responsable cuando estás escribiendo. Y mejor de todo es que eso da sostén y argumento a la serie de eventos, por ejemplo, que hay tan caóticos en hablarte de un age gap, ¿no? De una diferencia de edad, de un desnivel de poder. A mí lo que me atrae de este mundo, esta temática tan complicada, el desnivel de poder generado por la edad, es que a mí me gusta que esto tenga un argumento. No me gusta que el profesor se enamoró del alumno, ay, qué lindo, que vivan felices para siempre, el amor. No. Entonces yo tenía muchos problemas psicológicos en cada personaje que se complementaban de alguna forma. ¿Cómo quiere eso en 400.000 palabras? Me di cuenta que podía escribir 10.000 palabras o 20.000 palabras más rápido que editar un solo capítulo de mi libro, que era de 10.000 palabras, 15.000, 20.000 palabras. O sea, podía escribir 20.000 palabras en 3 horas y un capítulo me demoraba un día completo. Un capítulo, leerlo, no escribirlo, leerlo, que era prácticamente parafrasear palabras o oraciones que yo creía que podía decir mucho mejor. Y dije, esto no lo voy a poder sortear o pasar por alto, porque yo tengo patrons que llevan más de un año que se van a dar cuenta que, ojo, que la producción ha bajado. Y los tengo, como dicen mis moderadores, los tengo mal acostumbrados. No, ya les, por favor, come, por favor, duerme, avísale a alguien que estás haciendo el libro, porque se van a molestar o se van a ir. Y yo dije, a mí me da miedo, porque el día de hoy el Patreon es mi principal ingreso, es mi principal sostén. Entonces, obviamente me dio miedo, dije, todo el mundo me va a dejar, todo el mundo me va a dejar porque los acostumbré a una producción alta. Y ahí fue donde decidí contarles, ya hacerlo de manera pública, cosa que no quería, la verdad. No quería, yo quería tener el libro en mi mano
publicarlo y contarles. A mí me hicieron una serie de recomendaciones, mis moderadores, personas que me apoyan en temas de publicidad, marketing, me dijeron, no, ya cuéntales, les va a gustar y lo van a entender. Y yo dije, bueno, espero. Entonces ahí fue donde les conté que estaba editando Teacher's Pet, que es el preferido profesor, les conté que estaba editando el amigo de papá, que era, que ojo, ya no se ha cansado de escribir, está perdiendo el tiempo, sino que estamos haciendo un trabajo paralelo para darles, porque muchas veces, aunque los Patreons amen estar ahí, o les guste estar ahí, al día de hoy me siguen pidiendo el libro físico, me siguen pidiendo el original, quiero este libro original. Entonces yo dije, ok, vamos a contarles. Les conté, realmente, de lo que tenía, que subía de suscriptores de manera altísima, se estancó un poco, pero lo mejor que me doy cuenta es que lo han comprendido, que son fieles a pesar de todo. Ojo, no quiere decir que no publique, de publicar 4 veces a la semana, he pasado a publicar 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, sobre todo lo que más me gusta poder reconocerme, si pudiera reconocerme algo, es que la calidad no la he perdido, al menos eso me han dicho, no sé, yo misma autocalificarme en eso, no sé, pero me han dicho, suena muy, muy, muy egocéntrico de mi parte, pero me lo han dicho, ¿no? La calidad al menos no se ha perdido, se siguen teniendo sobresaltos en las historias, siguen disfrutándolas, y lo mejor de todo es que están comprendiendo que eso es el fin del Patreon en realidad. El fin del Patreon era darme un sostén para un fin más grande, que era publicar los libros originales. Yo siempre decía, algún día me atreveré. Ahora me estoy atreviendo, y creo que eso es un trabajo de mis patrons y mío. Es un logro de ellos como de mí, porque finalmente es lo que son. Son mecenas, son personas que apuestan, que donan, que apoyan a un creador de contenido, porque este creador en el mundo real, pues las artes o cualquier tipo de arte, encuentra muy poco apoyo el día de hoy en cualquier plataforma. Y estos mecenas son los que dicen, yo creo en ti y te voy a apoyar porque sé que tú vas a lograr algo más en algún momento. Vamos a salir de aquí mientras ahora hago un trabajo, porque sigue siendo un trabajo. Y entonces tienen paciencia ahora, como te digo, tienen paciencia ahora, siguen ahí felizmente, siguen llegando a Petros, ya no de manera tan masiva, porque yo detuve el contenido en TikTok, era demasiado trabajo, lamentablemente tuve que parar un poco la mano, porque agregar historias a TikTok era agregarme trabajo a mí en Patreon. Entonces, paré por allá el contenido y dije, ok, quiero algo estable. Necesito poder editar ese libro. Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. Vale, primero quiero como comentar un poco el tema de la edición, porque aquí sí creo que podemos platicar, ya es tu de autora. Yo creo que a nivel personal puedo decirte que es mucho mejor el método que tú utilizas de decirme, mira, me voy a aventar a escribir, así como vengo con todo esto que yo quiero contar y soltarlo, ¿sabes? O sea, tú al fin y al cabo te chutaste maratones a hacer Teacher's Pet, tienes 400,000 palabras, y después ponerte a editar. Y cuando estás editando, hacer la investigación, hacer el rollo de, vale, voy a hablar de esto, ok, pero no te frenó en el primer momento, porque yo tengo el revesamiento. Mis borradores, los primeros, tienden a ser ya muy perfilados. O sea, yo realmente voy sobreescribiendo constantemente, nunca termino nada, siempre voy como escribiendo el mismo chingado borrador. Y precisamente por esto, porque estoy así de que estoy escribiendo y digo, oye, ¿en qué año pasó tal cosa? Y entonces en ese momento me pongo a leer toda una investigación del año no sé qué, entonces me desvío un montón para intentar escribir y luego empiezo con este rollo de, ¿qué tal si estoy haciendo mal? ¿Qué tal si no es por ahí? ¿Qué tal si...? Y no dejo salir lo que yo quería decir. En cambio... Pero ojo, o sea, lo que tú haces está muy bien eso de ir al paralelo corrigiendo. Yo lo hacía más bien de mi conocimiento básico, pues no, yo soy muy lectora de filosofía y me guiaba a través de mi conocimiento, pero lo que tú haces, creo que tenemos procesos diferentes y procesos cada uno bien. Calificarlos como uno malo al otro creo que está bien, pero tú hiciste tu investigación al comienzo, ahora yo tengo que hacer lo mío después, y creo que eso es lo que me demora ahora. Aparte, yo escribía
Teacher's Pet y El amigo de papá, que ya tiene 300.000 palabras al mismo tiempo. Y también tengo que editar esa, que también está en edición. Ay, olvídate. Ya, sigue, perdón. Terrible. Y creo que también es un rollo también de acostumbrarte a cuál va siendo tu método de escritura. O sea, en este momento ya te has enfrentado a lo que es la edición, y si esto ahora se va a volver parte del proceso de escritura, porque la edición al fin y al cabo cuando publicas ya se vuelve parte de, o sea, es 50-50, digamos por ahí, ahora lo tienes que integrar a tu proceso. Yo, por ejemplo, te cuento, mi primera novela la escribí de pe a pa, o sea, dije, no voy a investigar nada. La chingada novela sucedía en 1929, que es otra época, y mis conocimientos de esa época eran porque me gustaba leer cosas de historia. A mí me gusta mucho la historia. Entonces, agarré los conocimientos que yo tenía así como en mi cabeza, ahí por algún lado, y me puse como a redactar, ¿no? Y yo después, cuando estoy en la edición, digo, madre mía, ¿estas monedas existían en esta época o son del 35? Y ese tipo de cosas es lo que ya empiezas como a revisar, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, después de eso, yo me sentí muy fracasada. Con mi primera novela yo dije, esto es una mierda. Entonces, la segunda no me vuelve a pasar. Voy a investigar todo lo que tenga que investigar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer antes de escribir. El bloqueo de mi vida, ya les, o sea, no pude avanzar, no podía escribir, me trababa, no fluía, entonces dije, vale, tampoco es por aquí. Entonces yo ahorita estoy como encontrando ese equilibrio en le podemos llamar la revisión del mismo borrador. O sea, un primer capítulo, cuando sale a la luz, en teoría, yo ya lo revisé como 4 o 5 veces, ¿no? Y entonces cuando escribo el segundo, vuelvo a revisar el primero. Y así voy. Entonces avanzo muy lento, pero es verdad que cuando edito, mis ediciones ya no me llevan tanto tiempo, son realmente rápidas, entre comillas. O sea, me puede que me tarde un mes, 2 meses en edición, a lo mucho. Entonces, sí es como ir encontrando el propio proceso. Yo siento que estas primeras 5 novelas que publiqué de manera original, por así decirlo, han sido realmente experimentación. O sea, estoy aprendiendo de mi propio proceso, estoy aprendiendo de los temas que más me gusta escribir, de los que más también les gustaría a mis lectores, cómo encontrar el punto medio, en qué cosas estoy fallando, en qué cosas estoy acertando, todo eso, ¿no? Entonces, decirte que pues, el hecho de que ya lleves varios fanfics y varias historias ya es un avance tremendo, y ahora esta nueva bisagra que le has puesto a tu trabajo, al volver original y al pensarlo para publicar en papel y demás, yo creo que va a generar un nuevo arco de crecimiento, de llevémoslo en los mangas, ¿no? Un arco de crecimiento para la futura ya de red de originales. Así que toda la fuerza del mundo, porque sí es una putada editar eso. Eso nunca va a dejar de ser una putada, ¿eh? Pero bueno, ahorita platicando esto, me acabo de acordar una pregunta que tenía yo. Yo sé que vienes del mundo de los fanfics, o sea, y nuestros fandoms, porque compartimos, como te decía yo, varios, son muy anglosajones, o sea, son fandoms o que son series británicas o que son series norteamericanas, ¿no? Eh, o bueno, en inglés. Eh, ¿Tienes algún acercamiento con el mundo asiático, con todo lo que, digamos, es el BL? Porque al fin y al cabo, el mundo del shipping, de los fanfics, yo no lo considero como tal mundo del BL porque nacen de a partir de series y después se transforman en literatura romance, tienen como su propia corriente, siento yo, a pesar de que sigue siendo chico chico, pero tiene como su propia corriente, y el BL pues tiene otras maneras, otras estructuras. ¿Llegaste por ahí en algún momento? ¿Lees algo de BL o eso está fuera de tu radar por ahora? Te he fallado y como le fallo a muchos lectores míos y muchos seguidores, porque a mí una de las cosas que más me piden es cosa, yo sé, pero digo cosa china, no sé, porque en realidad todos son chinos. ¿Has leído tal cosa? ¿Has visto tal serie? ¿Has visto? Nunca. No he tenido ningún acercamiento. Es más, ahora hace poco una amiga me contó del MeToo, no sé, es más de Chile, está cercano. Y no tengo ninguna especie de acercamiento. ¿Y sabes qué? Me gustaría nutrirme en el tema porque sé que ahí en el mundo de los... Es mangas, ¿verdad? Este en el mundo de los mangas hay buenas historias, pues, ¿no? Y de todos temas, y de todas temáticas, y ahí nadie te está fundando porque escribiste la historia del papá y el hijo, ¿no? Ay, no, me encantaría, no, he fallado a tus oyentes, porque no he consumido ningún tipo de serie IBL, jamás, jamás. No, está súper bien. A mí me llama la atención porque yo estoy justo en el medio, o sea, a mí me encanta todo lo que es japonés, asiático, chino, etcétera, pero también me gusta muchísimo todo lo que son series, chips, o sea, yo realmente
me encanta todo lo que son fanfics y demás, y la mayoría son de esos mismos fandoms que te cuento. Entonces me quedé con la duda, porque dije, sí, creo que ayer nunca le he visto hablar de nada asiático. Entonces, tú sí eres una de las autoras puritanas que llegaban al Roman, digamos, directamente, porque el género surgió precisamente de Kick y Sport, de Star Trek. Entonces, de ahí empezaron las lectoras a sacar sus propias historias, el fanfic evoluciona a las originales y a las originales les ponen Romance. Entonces, me encanta este mundo. A mí siempre me preguntan y es como que, ¿qué? ¿Nunca has leído ya esto? Pienso que soy una especie que tengo que saber algo de los chinos y de los mangas. No, y debería saber, la verdad, deberían hacerlo. No, Es todo un mundo. puritana, efectivamente. Bueno, es también todo el mundo y también está muy diversificado hoy en día, ¿eh? O sea, no es lo mismo leerte una historia BL japonesa que una coreana, que una china y que una tailandesa. O sea, ya 4 países están sacando sus propios productos y taiwanesa, perdón, taiwanesa. Cada país está sacando sus propios productos y cada uno tiene sus formas de contar sus historias BL. Entonces, a mí me gusta mucho la occidental, que es como la que tú escribes y también me gusta la asiática, pero es verdad que encuentro menos cosas en occidental populares. Pero bueno, vamos a las preguntas ahora sí de tu comunidad, querida Giles. Primero que nada, Ay, Dios decirte que mío, tengo miedo. nada, no te preocupes, están súper chill. La verdad No, es que no, mi comunidad siempre hace unas preguntas que a mí me encantan, siempre me sorprenden. sí, 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 definitivamente. Y bueno, agradecer a todas las que participaron en esta encuesta. Hay preguntas que ya respondimos a lo largo de la entrevista porque eran cosas que yo también quería preguntar, así que no las voy a repetir. Y las que no, ahí sí las vamos a ir contando. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista, porque ustedes son parte de, al fin y al cabo, conocer a las escritoras que traemos. Así que bueno, saltándonos la de Sadolí, que pregunta, ¿ya les acepta ser mi alfa? Eh, Continuemos con la de Ivin, que dice, ¿por qué comenzó tu pasión por la escritura? ¿Qué hace que te fascine? Mi pasión empieza muy pequeña, yo soy hija única y como buena hija única, pues el silencio abunda en la casa, no tienes con quién conversar ni con quién jugar. Entonces, el perro se convierte en tu mejor amigo y luego del perro acudes a ese lugar prohibido en la casa, que en mi casa era muy prohibido ese lugar, que es la biblioteca de mi padre. Entonces, a los 8 o 9 años era una puerta cerrada en la que no se podía entrar. Entonces yo vivía fascinada con poder pasar esa puerta, con conocer qué había detrás que me prohibían tanto, ¿no? Yo juraba que eran dulces, pero descubrí, pues no, haciéndome maña mi papá tenía una llave para esa biblioteca, logré obtener la llave y conocí un mundo en el que seguía siendo silencio, seguía habiendo mucho silencio, porque como te digo, en mi casa mis 2 padres trabajaban todo el día en bancos, era una niña con niñera, en mi casa había niñera y había un perro, nadie me hablaba. Entonces conozco esta biblioteca por mí sola, agarro los primeros libros que veo, que para mí eran como un mundo lleno de ruido, y me adentro de repente a una realidad en la que no necesitaba salir de mi casa para poder viajar, para poder conocer personas, para poder aprender, y como tenía este son y este tino de prohibido, de no debes hacerlo, a mí me encantaba, era como que yo entraba, leía, y en la noche devolvía la llave a su lugar. Entonces, así nace la lectura, y la escritura nace porque los libros que terminaba necesitaba que hubiera más después de ese libro. Y tenía esas ansias de continuar el libro que ya había leído, que tuve la osadía de querer corregir o continuar la historia de leer, y espero que ese borrador que escribí a mis 12 años nunca vea la luz. Pero sí, tuve muchas ganas de continuar la Divina Comedia, y ahí nace, creo yo, en la compañía y en mi propia adiestramiento en la soledad, en conocer un mundo en el que al día de hoy ya me siento cómoda y plena en el silencio. Ya no lidio con él, sino convivo con él de una manera mucho más bonita.
Brutal que lo de la biblioteca de tu papá, ¿eh? Me encanta esa anécdota porque tiene razón. Ese sentido de, si esto es prohibido, eso es una paradoja, ¿no? Pero entre más prohibido te hacen algo, más curiosidad te da, más te llama la atención. Siguiente pregunta, esta es de Jimena Hernández. Dice, ¿qué tanto te involucras en las historias y qué tanto crees que deba involucrarse el autor? Mm. ¿Me la repites que es un corte, por favor? Sí, dice Jimena-HDZ Hernández, supongo, 33115. Dice, ¿qué tanto te involucras en las historias y qué tanto crees que deba involucrarse el autor? Supongo que en esto Ese es, supongo que en involucrarse se refiere a qué tanto poner de uno mismo, porque involucrado estás. Es decir, todo fluye de ti, ¿no? Pero me imagino que lo que se refiere es qué tanto lo vives o qué tanto de ti hay en esas historias. claro, es una linda pregunta que justo como te respondí a lo de Tony Stark, yo le involucro lo que es mis propios deseos, mis propios problemas, mi propia vida, mis propias anécdotas. Cada personaje que adopté era por la simple coincidencia de cual me sentía identificada con ellos. Si escogía a Dean Winchester, a Crowley de Good Omens, a Hannibal, era porque sentía una identificación en la cual yo podía compartir el mismo problema y poder narrarlo desde mi perspectiva de una manera personal. Me involucro a ese punto en el que yo paso 8 horas escribiendo y siento el vacío profundo y existencial de esa crisis de Tony Stark en la que siente que no vale nada a pesar de que todo el mundo le diga lo mucho que vale. Eh, yo comparto con él la sensación al día de hoy, no, a veces me siento aislada de este mundo en el que vivo con la aprobación de muchas personas, pero aún no puedo reconocer qué es lo que ven en el trabajo o en mi persona. Entonces me involucro hasta ese punto en el que me siento miserable, y aunque suene complicado, aunque suene vacío, es mejor para mi sensación que hundirme en esta dulce depresión, en este vacío, en esa tristeza de abandono, de dolor, de traición de Hannibal y Will, por ejemplo, en el que yo misma comparto mis traumas y hay mucho de mí, así, al 80% en cada libro, en el que me siento muy contenta de ser miserable. Yo soy miserable felizmente. Soy miserable felizmente en estos mundos, con estos personajes, a ese punto en el que soy totalmente parte de la obra. Y si me preguntan, ¿cuánto debería relacionarse un autor con la obra? Creo que eso es la manera más fidedigna de crear una obra, en la cual tú sientas el personaje. Creo que esta caracterización, olvidarnos de a veces quiénes somos mientras las teclas suenan, es la mejor manera de crear un mundo en el que uno pueda decir, ya no soy, ya no soy Yales o Alexandra, sino soy el personaje que está hablando y toca ser miserable hoy día por este capítulo. Creo que esa es la manera más fidedigna, más realista, en el que uno valora también hacer sentir al lector lo mismo que tú quieres sentir, cómo te estás haciendo tú. Yo soy miserable ahora y cuando mi lector lo lea será miserable él. Me llama la atención, hay muchos escritores que salimos o intentamos salir un poco de la, llamémosle, visualización que existe del laburo de escritor, que le llaman el escritor sufriente, no es decir que mientras escribe sufre porque está viviendo ahí todo o porque su vida personal. Yo, por ejemplo, ocupo lo contrario, diría yo, a veces entre más me la estoy pasando mal a nivel personal, entre más depresión tengo, entre más ansiedades o demás, más me refugio en la escritura y mis personajes tienden a ser probablemente bastante diferentes a los tuyos, pues no son muy chicharacheros, son personajes resilientes, son personajes que intentan ver como lo bonito de la vida, a veces se quiebran, obviamente, pero, pero pocas veces me sumo como en ese pozo, ¿sabes? Siento que son como de alguna manera procesos diferentes del encuentro de uno con los personajes mismos y yo pienso que de todas maneras uno se termina involucrando con el personaje. Yo, por ejemplo, tengo un personaje particular que siempre digo que es lo que me hubiese gustado ser alguna vez cuando viví lo que le pasa a ese personaje.
siento que él es mi persona, ¿sabes? Siento que él es lo que me hubiese gustado ser en ese momento en vez de lo que fui. Entonces, sí. Buenísimo. Muchas gracias por la pregunta, Jimena. Ahora tenemos otra por aquí que también está, creo que ya la contestaste de alguna manera, pero profundicemos un poquito. Es de LatCam, que pregunta, ¿es más cómodo escribir la historia por capítulos, es decir, el contenido que haces para Patreon, o por mensajes, el contenido que haces para TikTok? Son mundos diferentes. Son mundos diferentes, no los relaciono prácticamente en nada, porque las conversaciones de TikTok las puedo hacer en una media hora, 30 imágenes donde se hablan, yo hablo solo prácticamente, y es la vida de un escritor hablar solo todo el tiempo, y se siente muy cómodo hablar en el chat, es como que es muy fácil. El capítulo narrado es una experiencia totalmente diferente. No deja de ser cómoda, es más trabajosa, obviamente, es más trabajosa, tarda más tiempo. Y creo que el proceso de emociones es diferente. Por más que haya escrito la misma versión de mensaje, por ejemplo, si Will lo dejó a Hannibal, por ejemplo, y hay una ruptura de corazón, obviamente, cuando narre detalladamente la ruptura de ese corazón en 10.000 palabras va a tener un significado. Creo que los disfruto de manera distinta, Me divierto mucho con los mensajes y con los capítulos lo siento mucho más, ¿no? Así como tú decías hace un momento, tú disfrutas una felicidad a través de tus personajes. Yo disfruto la emocionalidad a través de mis personajes, en general, porque también hay felices, ¿eh? Tus oyentes van a pensar que soy una persona en la que todo es triste y deprimente, y Dios mío, ¿quién le paga a esa persona para sufrir? No. Hay mucho sufrimiento, hay mucho vacío existencial, también hay mucho disfrute, pero yo creo que en general mi gusto por la narración viene por sentir, sea tristeza, sea felicidad, sea dolor, sea miedo, es sentir, me hace sentir viva, valga la redundancia. Creo que eso lo compartimos varios escritores. Ahí sí, porque yo siento que al fin y al cabo, cuando tú estás enfrentándote a un texto y demás, yo pienso que hay muy pocos escritores que antes no hayan sido lectores. Es decir, tuviste que encontrarle el amor a leer, y en el leer está esa parte de vivir un montón de cosas en un texto o sea, como una cosita así te pudo haber hecho sentir tanto, o dejarte un vacío existencial, o hacerte más feliz cuando te sentías miserable. O sea, como algo así logró todo eso, ¿sabes? Entonces, creo que todos tenemos como esa necesidad cuando escribimos de transmitir al otro, porque mi editora luego me dice, no, pues es que hay muchas cosas, me dice, que en una novela funcionan a nivel de emoción, y mientras tú hagas emocionar a tu lector, estás ganando. Ya que eso funcione para la trama, es otra cosa, ¿no? Porque a veces yo me aferro a mis capítulos, ¿no? Y le digo, es que este capítulo, si lo quitamos no pasaría nada, pero yo siento que conoces mejor al personaje. Y me dice, emocionalmente funciona, narrativamente no, lo quitamos o lo dejamos. Y ya es como una decisión en el proceso de edición. Pero sí, yo también pienso que por lo menos los escritores como nosotros, habrá otros que son más del tipo, no sé, están, por ejemplo, las novelas intelectuales, que yo siento que no están peleadas, pero es verdad que hay unos enfoques mucho más de, yo lo que quiero despertar es el ansia por el conocimiento, ¿no? Que hay novelas que sí lo son más frías en muchos sentidos. Si yo me tengo que decantar de un lado, yo también me iría más a la emocionalidad. También leo buscando emociones. Eh, a veces, si quiero leer algo más académico, pues leo algo académico. No leo mucho la literatura de ese tipo, pero bueno. Aquí hay una pregunta que me llamó mucho la atención. Yo esta, la verdad es que nunca me había percatado, así que Eugene pregunta, ¿el verde es un color importante para Hannibal? Es importante en Teacher's Pet y parece importante para Giles. Me gustaría saber de dónde viene esa conexión con el color. Me gusta cuando mis lectores buscan profundidad en cada uno de los detalles de mis libros y no sé cómo responderles sonando intelectual y al mismo tiempo demostrándoles que no hay ninguna especie de significado en el color, porque decidí escoger un color literal, miré a la pared y dije verde, y verde será, porque me encanta, lo peor de todo es que no es de mis colores favoritos. Hay otros colores que se repiten mucho en los libros, que son el guinda, que el guinda sí es mi color favorito, pero el verde, te debería decir que fue una lección al azar,
por la cual después tengo que pagar las consecuencias y buscarle un significado, ¿no? Decir, sí, verde esmeralda, porque verde esperanza, porque verde el pasto por donde caminas, verde las hojas que te tocaron, y obviamente tengo que buscarle un significado, pero no, fue una elección al azar que el día de hoy sigo pagando las consecuencias. Me recuerda un poco a ese meme que decía, el de la mosca representa no sé qué en las clases de literatura, y tú así de que, y el escritor así de, esta mosca, pues estaba aquí y decidió incluirla en la obra. Creo que eso es algo que sin duda uno nunca lo va a saber. Hay cosas que el autor, principalmente los autores de antaño, que tú dices, ¿lo estoy sobrepensando o lo estoy analizando bien? Y es un juego muy interesante desde mi perspectiva, que sucede en el intertexto, porque al fin y al cabo cuando tú lanzas una historia, tú lanzas desde tu bagaje, tu experiencia, lo que tú quieres comunicar. No significa que el que lo reciba va a recibir ese mensaje como tal, principalmente cuando hablamos de literatura o de novelas, el lector lo va a interpretar desde su bagaje, su momento vital. O sea, no es lo mismo leer una novela a los 15 que a los 20, ni a los 25, ni a los 30, ni si estás pasando por X, Z o Y tema. O sea, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, no puedo leerte desde hace muchos años cosas que tengan que ver con enfermedades, leucemia, personaje que está enfermo, nivel se va a morir, yo no puedo por un trauma familiar, y digo, vale, y me tocó una novela en la que al final la chica, era una novela epistolar, donde los personajes se van conociendo por cartas y todo súper bonito, y al final la chica se muere, porque resulta que tenía una enfermedad. No, el coraje de la vida que hice. Y no significa que el libro sea bueno o malo, simplemente sirve que a mí, en ese momento de mi vida, me parece una mierda. ¿No? Entonces, realmente el intertexto es un juego muy interesante, y me encanta cuando los lectores participan con el texto, y que es algo que no es tan común hasta esta época. O sea, antes el escritor pues escribía, publicaba, y él estaba en su casa, y si bien le llegaban cartas, eran cartas atrasadas que veía, yo qué sé, Sir Alton Conan Doyle debería recibir cientos de cartas que quién sabe si leía alguna vez, y las leía muchísimas semanas después o meses incluso de haber escrito el capítulo de Sherlock Holmes, ¿no? Hoy en día las lectoras y las escritoras tenemos una inmediatez que no ha habido otra época en la humanidad que la haya tenido de esta manera. También es lo que contabas hace rato que hablábamos de AO3 o Archive or Tree, con el tema de la comunidad. Yo detesto Wattpad con todo mi ser también, pero la única cosa por la que yo pensaba en dejar Wattpad eran los comentarios por párrafo. O sea, me encantaba la comunidad que existía en Wattpad al nivel de la participación. Es decir, no solamente era una persona que contestaba tu párrafo, eran personas que contestaban a la persona que contestó. Eso Se generaba toda una conversación, en un solo sí. párrafo había una conversación, un debate también había, sí. O una pelea a muerte sobre los personajes. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me sucedía que yo decía, mira, pues esto ni siquiera yo lo había pensado. Y los lectores decían, no, es que quiso la decir. creación de teorías, ¿no? La creación de teorías que se armaba y decía, pero ¿de dónde me sacaron esto? Decía yo, qué buena idea, decía yo, porque qué barbaridad, te hacían un feedback increíble. Entonces, escribe Sí. la novela tú, amigo, porque lo has hecho muy bien. A mí eso me encanta, y lo he contado también a algunos, lo pregunto a veces cuando hay ciertos autores que vienen y les digo, oye, ¿te afectó o influyó de alguna manera algunos comentarios y demás? La mayoría me dice que no, pero te voy a ser muy franca, yo siento que es mentira. A veces me decían, por ejemplo, este es un ejemplo de una autora que me decía, no, a mí no me influyó nada la historia, ¿no? Pero luego platicando con ella me dice que un personaje secundario que ella no le iba a dar mucha importancia, a la gente le encantó, entonces le empezó a dar más participación en su novela. Y yo dije, ja, sí te afectó, ¿no? O sea, no hablo de que cambies la historia por completo o de que tomes ideas de otros, sino que al fin y al cabo es una especie de pacto de comunicación en el que hay una retroalimentación. Y a veces, Eso era algo que no me agradaba mucho de Wattpad, porque empezaban a crear teorías o a crear posibilidades de la historia y no me gustaba leerlos. Entonces lo que yo hacía en el tiempo en que yo publicaba en Wattpad, y yo actualizaba de manera diaria, regresando del trabajo, porque no había tiempo. O sea, yo trabajaba de 7 a 8 de la noche y escribía y publicaba, no cuando publicaba. Entonces yo no leía los comentarios, nunca leía, o sea, me agarraba un fin de semana donde me ponía a leer los comentarios. ¿Por qué? Porque sentía que iban a influenciar, Ojo, si alguna vez leí una idea, decía, qué buena idea, te envidio, así decía,
qué buena idea, te envidio porque no la tuve, pero no la tomaba por una cosa de resiliencia conmigo misma, voy a ser fiel a mi idea y voy a darle un tal argumento en el que la consistencia atrape mejor que esa idea que tuvo mi lector. Es una cosa que vamos al tiempo, ¿no? Estamos, cosa como tú decías con Sir Arthur Conan Doyle, o sea, uno prácticamente vive en una retroalimentación constante, cosa que Sir Arthur Conan Doyle en sus tiempos no tenía. ¿No? Entonces nosotros tenemos que prácticamente ir a la par y creo que a veces los escritores, como un consejo, no deberían darle tanta, es un aprecio muy grande el feedback, es una cosa muy importante, se aprecian los comentarios, sin embargo, creo que tienes que ser sólido a veces en tus decisiones para que no flaquees, ¿no? Para que no pierdas tu esencia, porque creo que hay que ser sólido en eso para no perder la idea, sobre todo, ¿verdad? Yo me acuerdo de una autora que me decía que ella sí los ocupaba full porque me decía, yo qué sé, yo pensaba que en el próximo capítulo iba a pasar esto y de pronto 3 o 4 atinaban lo que iba a suceder. Yo decía, soy tan previsible y entonces ella se esforzaba por hacer un capítulo en el que nadie viese venir lo que ella ya había pensado que iba a pasar, ¿sabes? Y me llamó mucho la atención porque dije, pues es una forma de improvement, ¿no? O sea, dices, vale, si ya mi misterio quedó resuelto en el siguiente capítulo y yo todavía no lo quería resolver y lo estoy haciendo obvio, entonces tengo la oportunidad de ir corrigiendo todavía sobre la marcha, porque de alguna forma son tus lectores beta también, o sea, son los que te van, yo por ejemplo, la esclavo del deseo, yo había frases que de pronto yo decía, yo estoy igual y lo quitaba, ¿sabes? En la revisión igual y yo decía, la borro, ¿no? Y de pronto esa frase tenía 120 comentarios y decías, bueno, igual no la borro, ¿no? Porque les gustó, entonces, ¿para qué la voy a borrar? ¿No? Entonces yo a veces dejaba cosas que igual yo en edición lo hubiese borrado, ¿sabes? Simplemente porque decía yo no me gusta el diálogo, o no aporta, o lo borro, o porque sí, lo borro, ¿no? Y de pronto dices, mira, les gustó, pues lo dejo, no pasa nada tampoco. Entonces, bueno, sí, eso era una pregunta que también se me estaba por ahí pasando, pero qué bueno que ya la abordamos. Dice DTH-Iter, Giles, ¿cuál es el libro que más te emociona que salga en físico y por qué? Ah, el preferido profesor. El preferido del profesor, definitivamente, porque creo que es el que tiene todo de mí, como ya te dije, la filosofía, la historia, la literatura está mezclada en un solo libro, tiene todo lo que yo quise agregarle a un libro, todo lo que pospuse con los años para no ser un original, ahí le metí todo lo que necesitaba, toda mi investigación también está ahí, o sea, definitivamente ese. Hay muchos lectores de El amigo de papá, eh, tiene muchísimos lectores. A veces siento que tiene más llegada que el profesor, pero yo creo que el profesor es mi engreído, es simplemente mi favorito. Y después voy a editar El dulce del mundo de Will Graham, no sé si lo conozcas, pero ese ahí también les gustó mucho. Ese ahí es mi favorito por el tema de tocar el autismo, ¿no? Y además yo creo que de alguna forma, para bien o para, espero que sea siempre para bien, Teacher's Pet se convirtió en ese pequeño primer trampolín, ¿no? O sea, al fin y al cabo fue como que dijiste, este es por primera vez en mi mundo, lo siento mío, muy mío, fuera de todo el canon que he tomado alguna vez, este es mi mundo, y entonces, de alguna manera, esta es la primera piedra. Yo me acuerdo que cuando recibí mi primer libro publicado, yo los firmo, o sea, yo siempre firmo mis libros y les pongo una dedicatoria a mí misma. Y a mi primer Qué libro lindo. a mi primer libro le puse algo así, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era como, esta es la piedra en la que vas a empezar a fundar lo que viene. O sea, para bien o para mal, esta novela, con todas sus imperfecciones, es todo lo que tú querías alguna vez contar, todo lo que, hasta la fecha me preguntan, Gaby, ¿cuál es la novela que más esencia tiene tuya? Y yo digo que es esa, porque fue la que detonó todo esto y la que fue como la escribí como la quise escribir, con los temas que quería escribirlos, fue mía, es muy mía. ¿No? Y fue la primera vez que di el salto de fanfic a original. Entonces, yo creo que es lo mismo para ti, Teacher's Pet, ¿no? O sea, es ese punto en el que dice, tiene todo lo que yo quiero, tiene todo de mí y me impulsó a hacer esta primera vez en la que firmo un original. Así que, bienvenido, Teacher's Pet. Bueno, ahora se va a llamar El favorito del profesor. Lo estamos esperando, ya, les que sepas que lo estamos esperando. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, hablando de personajes, Mashuacapa pregunta, ¿cómo logra que sus personajes sean tan similares al canon? Supongo que nos las ha contestado porque ya nos comentaste que pues al fin y al cabo lo vives muy cercano al personaje
y a veces, bueno, de todas maneras, eliges personajes con los que sientes afinidad, ¿no? Claro, normalmente tengo el apoyo siempre desde el punto de vista, uno siempre cuenta la historia en tercera persona, pero normalmente elijo los puntos de vista de los personajes con los cuales puedo identificarme, por los cuales puedo ahondar en sus mentes, y ahondar en sus mentes se siente como un paseo para mí muy divertido, porque si bien no los conozco en persona y nunca los conoceré porque son personajes de ficción, creo yo que es fácil caminar, pasear en estos mundos porque encuentro esta identificación, como te decía. Me es fácil reconocer un problema de ansiedad si yo misma lo he vivido. Entonces, me es fácil poder meterme, obviamente he visto la serie 25.000 millones de veces, entonces también uno termina hablando como el personaje, uno termina demasiado metido en el papel. Entonces, y como siempre les digo a todos mis lectores y a mis seguidores, uno tiene que leer bastante para ir escribiendo a la par, porque el léxico que te da un libro no te lo ofrece nada más. Nadie más te ofrece el léxico o la forma, ¿no? de hablar como ellos. Sí, sí, sí. Yo, cuando digo Hannibal, sí soy, sí soy, sí soy. No, no por caníbal, obvio, ¿eh? Pero en personalidad. A mí me parece uno de los ejercicios más complejos y, bueno, menos a mí me gusta mucho, desafiantes, el encontrar la voz del personaje, porque a veces dices, vale, este güey es así, es X, ¿no? Por ejemplo, es centrado, es organizado. ¿Cómo habla una persona que es así? ¿No? ¿Cómo se expresaría? Desde dónde viene, cómo hablaría. Por ejemplo, yo tengo unas dos novelas ambientadas en México y tenía yo un personaje que yo quería que fuera muy de barrio, ¿sabes? Entonces fue como, a él le puedo meter las muletillas, a este no. Entonces, la construcción de la voz del personaje a mí me parece las cosas más de juego para hacer, porque dices, yo quiero que haya cuatro personajes en esta escena y que yo no tenga que ponerle, dijo fulanito, dijo perenganito, sino que el lector a la mitad de la novela ya sepa quién está hablando y sea como fácil de identificar. Así que, y yo creo que eso se nota mucho cuando uno también trabaja fanfics. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, con Loki, yo súper identificada con el cabrón de Loki, yo leía los diálogos después que dejas un tiempo prudencial y de pronto te vuelves a leer tus fanfics, y yo decía, che, esto sí suena a Loki, me mame, esto sí suena a Loki. Y es muy interesante también hacer ese ejercicio. Vale, ya me viene la siguiente pregunta, que es, ¿por qué Yales Red? O sea, ¿cómo surgió el seudónimo? No sé cómo le llames, tu nombre de pluma. Ay, esa pregunta me la han hecho tantas veces y tantas veces la he esquivado, te contaré. Yales Red viene porque, bueno, mi nombre es Alexandra, Ale me dicen en la vida real. Un día una prima decidió que no me llamaría Ale, sino me llamaría Yales. ¿Por qué? Porque no sé si has escuchado esta historia. Ojalá algún día no me recuerden por esto, pero no me recuerden por esto, ¿ya? Yales viene por el dale de Don Omar ¿y dónde están las Yales? Ya, ya, ese Yales viene de ahí porque sonaba a Ale. Me bautizó así, lo peor de todo es que mis amigos, mi familia ahora me dice así. Y el red es simplemente porque red flag, red flag, red flag leer ahí en el red. Ahora no voy a poder, yo creo que todos tus fans vamos a estar ahora con el, dale, dale. Perdí toda la intelectualidad del mundo, ¿eh? No, a mí me encanta. Oye, es que a veces, yo qué sé, yo estoy trabajando un seudónimo ahorita también y te juro que ha sido la cosa más difícil porque yo siempre publiqué con mi nombre y cuando dije voy a poner un seudónimo dije, vale, qué chingados, qué me pongo, ¿no? O sea, cuando yo escribía fanfiction pues me ponían los nombres súper raros de mis fandoms, ya sabes, hacía yo mezcolanzas con los personajes y tenía yo puro pinche nombre raro que no ocuparía hoy en día en mi vida, pero cuando dices voy a crear un seudónimo, es como, vale, ¿qué cosas combino? Y esta mezcla es tan natural la que viene para ti, ¿no? Porque al fin y al cabo es un apodo que surge en tu familia y lo de Red ya acabó de poner la cereza en el pas. Por favor, gente, etiquétenme si suben memes de Yales con, con lo del seudónimo, por favor. Quiero verlos. Ok, y la siguiente pregunta que tenemos por aquí, esta ya la pasamos.
Dice... No, esta era la pregunta. Esta era la última pregunta que había dejado para el final, la de tu seudónimo. Así que hemos terminado con la ronda de preguntas de tus seguidores. Muchísimas gracias a todos que participaron. Gracias por las preguntas tan interesantes. Me he divertido mucho y creo que es la mejor forma de conocer a una autora que ya tiene rato dejándonos leer sus mundos. Yales, ¿algo más que quieras que platiquemos? Yo sé que ahorita estás todavía en proceso de la construcción de estas novelas originales, así que asumo que no podremos dar ningún tipo de tiempo estipulado, pero cuéntanos un poco de este proyecto ya como formal, cuáles son tus planes, ya viendo la realidad de enfrentarte al proceso de edición, más o menos, danos un poquito de spoilers de qué podemos esperar de ti en lo que resta de 2024. Les cuento en este espacio que voy a publicar 2 novelas este año, 2 novelas. Es El preferido del profesor, basada en el fanfic Teacher's Pet. Va a salir en un aproximado de 2 meses y medio a 3 meses. Y a la par me encuentro editando El amigo de papá en versión original también, que va a alcanzar las 300.000 palabras en un solo libro. Va a salir un poco después de Teacher's Pet, yo creo que un estipulado para diciembre. Para diciembre sale El amigo de papá y Teacher's Pet está saliendo de 2 meses. Lo que sí te podría contar es que esperen un poquito más para terminar Teacher's Pet, porque a raíz de que es 400.000, 500.000 palabras, en la edición, con mis moderadores conversando, pues se llegó a la conclusión de que va a ser una división de 2 libros, va a ser 2 libros publicados, va a tener parte 2, y la parte 2 no está publicada en Patreon, ha sido escrita en versión beta, está para mí nada más y para unos editores míos. Entonces, Teacher's Pet planea tener entre 2 a 3 libros. No lo he dicho hasta ahora, para nadie, le estoy contando por acá. Entonces, tenemos exclusiva. Muchas gracias, Yales. Yo estoy aquí choqueada, porque yo desde que dijiste que iba a tener 500.000 palabras, dije, no te va a acabar en un libro, o sea, va a ser un tochazo, va a ser it, ¿no? Entonces es mucho mejor que lo dividas y además el hecho de que no hayamos leído lo que viene, yo creo que es fabuloso. Cuéntame más. Efectivamente, pensando en el libro, un libro va a ser así, entonces no, me pidieron que por favor lo divida, y también en la edición pues se agregan más de 1.000 palabras por capítulo, entonces ya perdí la cuenta, ahorita no sé cuántas palabras tiene, porque definitivamente no tengo todo en un solo archivo, lo tengo todo dividido en diferentes archivos, entonces llegar a un cálculo de palabras, sabrá Dios cuántas habrán. Entonces se va a dividir en 2 libros confirmado y el tercer libro es algo que se está considerando para publicar el próximo año, dependiendo también cómo le va, quién sabe, yo siempre soy muy pesimista al respecto, pero la verdad es que en Teacher's Pet, en Patreon, al menos el primer libro no está la versión editada, no está la versión original, pero esa es la versión que a muchas personas les gustó y cual me empujó al día de hoy publicar los originales. Así que este año de mí pueden esperar esos 2 libros. Estoy trabajando también en un pequeño libro que es Buenas noches, Ale, que es el original que tú comentabas hace un rato que eliminé de Instagram, que es una historia que viene trabajando hace unos meses y que el día de hoy tiene unas 40.000 palabras y pienso tener solamente 60.000, que también lo voy a lanzar en versión original para finales de año probablemente, porque ese es mi descanso de mi escritura. Aunque no lo crean, yo descanso escribiendo. Entonces, ese es mi refugio en el cual yo puedo irme a relajarme, a escribir algo diferente. Así que nada, y a la par la creación de fanfic siempre constante en Patreon, intentando mantener estos 2 mundos tan complicados para mí, sin embargo que me hacen feliz y me mantienen al día de hoy, por si alguien quiere unirse a esta familia. Ya saben, yo recomiendo el Patreon de Yares, de verdad actualiza seguido y hay un montón ya de material, o sea, creo que lo contabas en no me acuerdo qué directo o en qué video, de cuánto tiempo tardarías en leerte todo lo que hay en Patreon actualmente y tienes bastante para leer ya, ni siquiera sin necesidad de que ya les esté publicando algo, ya hay material para bastante y simplemente es con su suscripción de Patreon, así que... 4 meses, 4 meses. 4 meses, eso va a su madre. No, sí.
No, Y pues leyendo de brutal. manera constante, todas las noches. Suponiendo que se desvele la persona, ¿no? O sea, diciendo, a un buen Cuando es. nivel de lectura, 4 meses. O sea que para quien lea poquito, tiene un año entero ahí para estar leyendo a Yales. Así que muy bien. Oye, Yales, una pregunta ahorita que me acaba de venir esto. Sé que esta historia, la de Buenas noches, es de tus primeras historias sáficas. Pero cuéntanos un poquito, por qué empezaste a escribir Chico Chico? Que esa es la pregunta que siempre hago primero y se me fue por completo, pero ¿por qué Chico Chico? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Voy a empezar aquí, o sea, ¿por qué dos hombres? Porque, no sé, creo que una de las realidades, y es momento de aceptar, pues no vivimos en un mundo donde siempre los personajes principales son hombres, entonces es difícil de construirse a veces alejada de un personaje principal hombre. Por ejemplo, un personaje que encuentre yo las mismas cualidades de Tony Stark, con los mismos problemas y al mismo tiempo la misma habilidad, la seguridad, pero que dude, pero que se odie, pero que se ame, pero que bla, bla, bla. Siempre he encontrado complejidad muchas veces en personajes centrales hombres. Entonces es difícil a veces desapegarse de esta especie obviamente, hay una elección siempre de personajes de su mayoría hombres, ¿no? Entonces, obviamente seguía el canon, elegía hombres de manera prácticamente natural. Sin embargo, creo yo que al apegarme al contenido original, quise pues ahondar como persona, pues obviamente LGTB, también siendo yo LGTB, parte del fandom LGTB, quise crear contenido de chica a chica porque creo que me incluye también de manera mucho más participativa. Obviamente no van a existir personajes complejos de mujeres si no los escribimos, si no los escribimos. Entonces, si no empezamos por ahí, la crítica prácticamente no tiene un fondo. Entonces me decidí por crear esta historia de Buenas noches, Ale, que son de dos chicas, porque creo que puedo encontrar lo mismo que yo encontré en su momento en personajes hombres, puedo construirlo, bueno, es un intento de construirlo en una chica, buscando que alguna chica que no tenía este personaje mujer en el cual se puede refugiar, lo encuentre ahora. Me encanta. Y también es verdad que la mayoría de series mainstream en las que luego tienen temas que nos gustan, tienen personajes masculinos, ¿no? Entonces, sí hay de pronto una pues correlación más sencilla de decir, vale, es que me encanta esta serie y los protagonistas pues son hombres y el mundo está más rodeado de hombres y las construcciones entre los personajes, yo qué sé, de las series que hablamos, bueno, Crowley y Aziraphale, que son los únicos canónicos, aparte de los piratas, todos los demás han sido siempre platónicos. Realmente las relaciones duraderas entre los personajes son entre ellos mismos. O sea, yo qué sé, Gregory House, pasan un montón de mujeres por su vida, de Wilson ni hablemos, y realmente la única relación continua, constante y leal fue la de que había entre ellos, ¿no? Entonces dices, ¿cómo no los voy a shippear? O sea, tú dime cómo no los voy a Correcto. shippear. Entonces, bueno, sí, que ya como ampliar un poco mi fanatismo, porque no casi con ninguna autora que he hablado es fan de series, la mayoría son del mundo del BL, porque pues de ahí las conozco, estoy más metida ahí, entonces es como, ay, me encanta hablar de ships normales de este lado del charco. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, Yares, muchas gracias a la comunidad que está aquí, seguramente fangirleando, recibiendo la premisa de Teacher's Pet, del preferido del profesor. Muchas gracias por habernos dado este voto de confianza y contarnos aquí una premisa, un premier. Muchas gracias. Así que cualquier comentario y demás pueden dejarlo por aquí, pueden comentarlo en el blog y estaré contestando. Y si hay preguntas muy interesantes o comentarios muy chéveres, los estaré remitiendo a Yales también para que les eche un ojito. Así que gracias de nuevo, un beso enorme y ya saben dónde seguir a Yales. Ella tiene su TikTok, que está como Yales Red y Yales Red 1. También tiene su Patreon, que también la encuentran como Yales Red. ¿Y en qué otro lugar te podríamos encontrar, Yales, si quisiéramos saber más de ti? Búsquenme en Instagram, que soy una persona súper constante en Instagram. Ahí también está el tutorial para usar Patreon, porque siempre es un mundo complicado poder conocer aplicaciones diferentes. Hay un tutorial de Patreon en la plataforma de Instagram. Y si no tienen dinero para pagar el Patreon, vayan a TikTok. En TikTok están las historias, obviamente mucho más ligeras, obviamente diferentes, pero ahí también pueden leer. Pueden seguirme en Twitter.
En Twitter hablo todo el día, prácticamente hablo sola y digo las cosas más raras del mundo porque ahí nadie me puede decir nada. También síganme en Twitter como Yares Red. Y por último, de vez en cuando publico tengo un canal en WhatsApp donde ahí se publican todas las actualizaciones de las historias, donde también hablo sola. Les aviso cuando me bañé y cuando no. Así que hay un canal de WhatsApp o publico de vez en cuando en el Instagram. Ahí los espero. Bueno, ya saben, migremos para allá y sigan a Yales. Un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Chicos.